millonario tuvo que someterse a una cirugía arriesgada. Al entrar en la sala, quedó en shock al ver que el médico era el camarero al que humilló hace 20 años. Las luces del salón brillaban con una intensidad casi cegadora. Arañas de cristal colgaban del techo alto, reflejando destellos dorados sobre las mesas impecablemente vestidas con manteles de lino blanco. El sonido de copas de champán, chocando suavemente, se mezclaba con la melodía en vivo de un cuarteto de cuerda. Monterrey se vestía de gala aquella noche, y en el centro de todo, como siempre, estaba Eduardo Beltrán. A sus 52 años, Eduardo se movía entre la élite empresarial como un monarca entre súbditos, con un impecable traje negro hecho a medida y una sonrisa segura. Esa sonrisa que inspiraba admiración y temor por igual, recibía saludos, cumplidos y adulaciones. Su cabello gris peinado hacia atrás y el reloj de oro relucían con cada movimiento. Todo en él exhalaba poder. «Señor Beltrán, un placer verlo», dijo un inversor casi inclinándose. «El placer es suyo, Roberto», respondió Eduardo sin desviar la mirada del salón. La fiesta acontecía en el salón principal de un hotel de lujo, un evento para celebrar más una de sus conquistas inmobiliarias, otro edificio levantado, otro pedazo de Monterrey bajo su dominio, pero para Eduardo aquello nunca era suficiente. Siempre quería más. Mientras degustaba un coñac añejo, su mirada recorrió el salón y se detuvo brevemente en un joven camarero que sostenía una bandeja con copas. El chico parecía nervioso, como si temiera cometer un error. Eduardo sonrió de lado. Recordó otra noche, mucho tiempo atrás. El ambiente era similar, luces brillantes, conversaciones elegantes, promesas de negocios millonarios. Un temblor casi imperceptible en su mano lo sacó del recuerdo. Negó con la cabeza, bebiendo un sorbo más grande del que pretendía. «Papá». La voz, vacilante, lo trajo de nuevo al presente. Santiago Beltrán, su único hijo, se acercaba. Santiago, de 25 años, vestía con discreción, pero con elegancia. Sus ojos castaños mostraban una mezcla de admiración y distancia. «Santiago, llegaste tarde», comentó Eduardo esbozando una sonrisa fría. «Estaba en el hospital. Sabes que estoy terminando mi residencia», respondió el joven con un leve suspiro. «Claro, claro, pero hoy es una noche importante. Tienes que aprender a estar en estos lugares. Aquí es donde se toman las decisiones que realmente importan». Santiago sonrió, pero el desconcierto era visible. Sabía que para su padre el éxito se medía por cifras y conquistas. Hablaban poco. Eduardo, siempre distante, había desaparecido casi por completo de su vida tras el divorcio con Isabela Morales, madre de Santiago. Eduardo se giró dejando a su hijo atrás y se dirigió a la terraza del salón. Desde allí se veía toda la ciudad de Monterrey, iluminada y vibrante. Sus ojos recorrieron los edificios. Muchos de ellos le pertenecían, su imperio, su legado. El aire nocturno le trajo un aroma familiar, una mezcla de madera y tabaco proveniente del interior. Cerró los ojos. Por un instante, todo el sonido del salón se desvaneció y el recuerdo volvió. Había sido en ese mismo hotel. El restaurante estaba lleno, con luces cálidas y conversaciones en voz baja. Eduardo, entonces un empresario joven pero ambicioso, cenaba con inversores extranjeros. Tenía la mirada confiada, el tono autoritario. Todo iba perfectamente bien, hasta que un accidente trivial rompió la armonía. Un camarero tropezó junto a su mesa, derramando vino tinto sobre su camisa blanca de seda. El salón entero se silenció. «¿Qué demonios has hecho?», rugió Eduardo poniéndose de pie de un salto. El joven camarero, con el rostro pálido y las manos temblorosas, tartamudeó. «Señor, lo siento mucho. Fue un accidente». «¿Accidente, imbécil? No sirves ni para llevar un vaso, fuera de mi vista». Las risas contenidas de algunos clientes y el rostro humillado del joven quedaron grabados en su memoria. El muchacho apenas levantó la mirada, pero en sus ojos había algo más que vergüenza. Había una promesa silenciosa. Un leve dolor en el pecho lo devolvió al presente. Eduardo se llevó la mano al corazón y respiró hondo. «¿Todo bien, señor Beltrán?», preguntó uno de sus asistentes. «Perfectamente. Vámonos, ya he tenido suficiente por hoy». Descendió las escaleras del hotel acompañado por sus guardaespaldas. Al llegar a la entrada, la brisa nocturna golpeó su rostro. Por un momento, el mundo pareció girar. Tuvo que detenerse, apoyando una mano en el coche. «Señor, ¿se encuentra bien?» «Estoy bien, solo
cansancio. Pero mientras se acomodaba en el asiento trasero del auto, el dolor en su pecho regresó, más fuerte esta vez. Monterrey brillaba a su alrededor indiferente. Los rascacielos que construyó se alzaban en la distancia, pero por primera vez, Eduardo Beltrán se sintió pequeño. El sonido rítmico del monitor cardíaco marcaba el compás en la sala de operaciones. Tomás Aguilar, con la mirada firme detrás de la mascarilla quirúrgica, sostenía el bisturí con precisión. Cada movimiento era meticuloso, cada decisión calculada. Para él, la cirugía no era solo una profesión, era un acto de control, un dominio absoluto sobre la vida y la muerte. «Pensa», ordenó con voz serena. El equipo médico se movía en perfecta sincronía a su alrededor. Los asistentes observaban cada uno de sus gestos, conscientes de que estaban trabajando junto al mejor cirujano cardiovascular de Monterrey. Tomás tenía fama de ser meticuloso, perfeccionista, casi inhumano en su nivel de exigencia. Jamás había perdido un paciente en cirugía. La presión no parecía afectarlo, de hecho, parecía alimentarse de ella. Pero mientras el bisturí deslizaba con precisión sobre la piel del paciente, su mente se vio arrastrada, sin permiso, a un recuerdo que, pese al tiempo, nunca se había desvanecido. El mismo hotel, el mismo aire cargado de lujo y poder, el aroma del vino y de los platillos costosos llenaba el ambiente. Había sido una noche importante para él, un turno extra como camarero, suficiente para cubrir algunos pagos de la universidad. Sus manos jóvenes y ágiles sostenían con firmeza una bandeja repleta de copas. Había soñado con ese empleo porque le permitía observar de cerca un mundo al que aspiraba a pertenecer, un mundo donde el respeto se ganaba a base de éxito y conocimiento, hasta que todo cambió. Una copa resbaló de la bandeja. El líquido rojo se vertió como un río sobre la camisa blanca de seda de un hombre que, hasta ese momento, parecía inalcanzable: Eduardo Beltrán. El silencio se apoderó del salón. Las risas y conversaciones se extinguieron. Tomás recordó el frío que recorrió su espalda. «¿Qué demonios has hecho?». La voz de Eduardo resonó con una furia que parecía romper las paredes. Tomás tartamudeó intentando disculparse. Las palabras se le enredaban en la garganta. «Señor, lo siento mucho. Fue un accidente». «¿Accidente, imbécil? No sirves ni para llevar un vaso, fuera de mi vista». Las risas regresaron, pero ahora tenían un tono diferente. Burla, desprecio. El joven Tomás levantó la mirada. Sus ojos, aún vidriosos, se encontraron con los de Eduardo. En ese momento, algo se rompió dentro de él. No lloró, no se defendió, solo se prometió algo. Algún día, el mundo recordaría su nombre. «Doctor Aguilar, la presión se estabiliza», anunció la anestesista devolviéndolo al presente. «Bien, sutura en 10 minutos», respondió Tomás, su voz sin rastro de emoción. Cuando terminó la cirugía, se retiró los guantes con un movimiento preciso. Los aplausos leves del equipo médico sonaron detrás de él. Otro éxito, otra vida salvada. Pero para Tomás no había orgullo en ello, solo rutina. Caminó por el pasillo del hospital. Los pasos resonaban en el suelo de mármol. Al pasar frente a una ventana, su reflejo le devolvió la mirada. Había logrado lo que se propuso. Era respetado, intocable, y sin embargo, la sombra de aquella noche en el restaurante seguía adherida a su piel. «Tomás». La voz dulce pero firme lo detuvo. Se giró lentamente. Lucía Ramírez, la enfermera jefe del hospital, lo observaba con expresión preocupada. Lucía, con su cabello oscuro recogido en una coleta y su bata blanca perfectamente planchada, era una de las pocas personas capaces de enfrentarlo sin temor. «Lucía, ¿necesitas algo?», preguntó con el tono impersonal que reservaba para todos. «Necesito saber cómo estás tú». Lucía cruzó los brazos, apoyándose en el marco de la puerta. «Cada vez que terminas una cirugía, caminas por estos pasillos como un fantasma. Casi no hablas con nadie. No eres el mismo desde que volviste de España». Tomás desvió la mirada hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él, bulliciosa e indiferente. «Estoy bien», respondió al fin. «Cumplo con mi trabajo, eso es suficiente». Lucía suspiró. Sabía que detrás de esa fachada de perfección se escondía una historia que Tomás nunca compartía, una historia que lo había endurecido. «Salvar vidas no debería ser solo un trabajo», dijo ella suavemente. «También debería darte algo a cambio». «¿Y quién dice que no lo hace?», preguntó Tomás girándose hacia ella.
pero en sus ojos no había convicción. Lucía se acercó un paso. A veces me pregunto si alguna vez te has perdonado a ti mismo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Tomás se tensó, aunque su expresión permaneció inalterable. Lucía comenzó, pero se detuvo. No había palabras para lo que sentía. Ella asintió, entendiendo que no sacaría más de él. Hay una reunión en el auditorio. Los médicos del Hospital Beltrán están aquí. Parece que habrá un caso complicado en breve. Pensé que te interesaría. El nombre retumbó en la mente de Tomás. Beltrán. ¿Beltrán? Preguntó casi en un susurro. Sí, Eduardo Beltrán. Dicen que está enfermo, una afección cardíaca grave. Tomás no respondió. El silencio se volvió denso. Lucía lo observó, confundida. Había algo en la expresión de Tomás, algo que ella nunca había visto, una chispa de algo antiguo, casi olvidado. Tomás se giró lentamente, mirando de nuevo hacia la ciudad. Allí, entre los edificios que acariciaban el cielo, reconocía el imperio de un hombre cuyo rostro seguía persiguiéndolo, aún después de tantos años. Lucía frunció el ceño. ¿Te interesa el caso? Tomás se volvió hacia ella, su rostro tan inexpresivo como siempre, pero con algo nuevo en sus ojos. Quizás sea hora de recordar algunas cosas. El dolor comenzó como un leve ardor en el pecho. Eduardo Beltrán intentó ignorarlo, aferrándose al vaso de whisky en su despacho, pero cada respiración se hacía más pesada. El mundo a su alrededor comenzó a girar, y por primera vez en su vida, el miedo se abrió paso entre su arrogancia. «¿Señor Beltrán?», preguntó su asistente asomando la cabeza por la puerta. «Los inversionistas lo esperan en la sala de reuniones». Eduardo no respondió de inmediato. Respiró hondo, obligando a su cuerpo a mantenerse firme. No iba a mostrar debilidad, no delante de nadie. Apoyó la mano derecha en el borde del escritorio, buscando estabilidad. Sin embargo, el dolor se intensificó, irradiándose hacia su brazo izquierdo. Una punzada aguda le cruzó el pecho. «Estoy bien», murmuró más para sí mismo que para su asistente. «Solo cansancio». Se puso de pie. La alfombra mullida del despacho amortiguó el sonido de sus pasos, pero sus piernas temblaban. Dio unos pocos pasos antes de que la habitación se desvaneciera. Todo se volvió borroso. El rugido del tráfico de Monterrey, que solía escuchar desde la gran ventana de su oficina en el piso más alto del edificio Beltrán, se convirtió en un zumbido lejano. Cayó de rodillas. El vaso de whisky se estrelló contra el suelo, esparciendo el líquido ámbar. El vidrio roto reflejaba la luz del atardecer que entraba por los ventanales. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó su asistente. Eduardo apenas escuchó el revuelo. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fueron las siluetas borrosas de sus empleados corriendo hacia él. Cuando abrió los ojos, un techo blanco y frío lo recibió. Una máscara de oxígeno cubría su rostro. Los sonidos rítmicos del monitor cardíaco marcaron su regreso a la conciencia. Una enfermera ajustaba su vía intravenosa. «Señor Beltrán está en el Hospital General de Monterrey», dijo la enfermera con voz calmada. «Ha sufrido un infarto». Eduardo intentó incorporarse, pero un dolor agudo le recorrió el pecho, obligándolo a permanecer inmóvil. «¿Un infarto?», susurró como si la palabra le resultara ajena. «Tranquilo, señor. Está fuera de peligro por ahora, pero necesita exámenes adicionales». La puerta se abrió y Santiago Beltrán entró, con el rostro pálido y ojos llenos de preocupación. «Papá». Eduardo lo miró, incapaz de ocultar la sorpresa. No estaba acostumbrado a ver a su hijo fuera de su mundo médico. «Santiago, ¿qué haces aquí?», preguntó con un hilo de voz. «Me llamaron del hospital, soy médico, ¿recuerdas? Cuando escuché tu nombre supe que debía venir». «No necesito que me vigiles», gruñó Eduardo, pero su voz carecía de la firmeza de siempre. «No se trata de eso. Necesitas una cirugía, y no cualquier cirugía», añadió Santiago con seriedad. «Hay un daño grave en tus arterias coronarias. Es una operación de alto riesgo». Eduardo guardó silencio. No podía creer lo que escuchaba. Él, Eduardo Beltrán, el hombre más poderoso del sector inmobiliario en Monterrey, estaba a merced de un corazón defectuoso. «¿Quién va a operarme?», preguntó finalmente. Santiago bajó la mirada. «Ese es el problema. Ninguno de los cirujanos locales quiere asumir el riesgo. Es una operación complicada. La tasa de éxito es baja». «¿Y qué se supone que debo hacer?», preguntó Eduardo, su tono rozando la desesperación. «Hay un médico. Recién regresó de España. El mejor cirujano cardiovascular del país. Tiene una reputación impecable.
Nunca ha perdido un paciente. ¿Y por qué no lo has llamado?, preguntó Eduardo con impaciencia. Santiago dudó un momento antes de responder. Lo hemos contactado. Vendrá a verte mañana. Se llama Tomás Aguilar. El nombre cayó en la habitación como una piedra en un lago tranquilo. Eduardo se quedó inmóvil. Sus ojos se entrecerraron. Un eco lejano resonó en su mente. Tomás Aguilar. Sintió un escalofrío. Era un nombre que no había escuchado en años, pero que nunca había desaparecido por completo de su memoria. El rostro del joven camarero, avergonzado y humillado, surgió en su mente. ¿Aguilar?, repitió Eduardo, su voz apenas audible. Sí, es el único dispuesto a realizar la cirugía. Eduardo desvió la mirada hacia la ventana. Desde la camilla, apenas alcanzaba a ver el cielo gris de Monterrey. Un nombre del pasado regresaba para decidir su futuro. La ironía de la vida lo golpeó con fuerza. La noche cayó sobre Monterrey. Las luces de la ciudad se encendieron una a una, brillando como estrellas en la distancia. Eduardo yacía en su cama de hospital, incapaz de conciliar el sueño. El oxígeno fluía con suavidad a través de la mascarilla. Sus pensamientos regresaron una y otra vez a esa noche en el restaurante, al muchacho de rostro pálido y manos temblorosas, al orgullo herido en su mirada. ¿Podría ser el mismo Tomás Aguilar? La puerta se abrió con un suave chirrido. Santiago entró acompañado por un hombre de estatura media, delgado, de porte elegante pero sencillo. Llevaba una bata blanca y su mirada era tan precisa y cortante como el bisturí que solía sostener. Eduardo lo reconoció al instante. El joven camarero había desaparecido, reemplazado por un cirujano de mirada dura y segura, pero los ojos, esos ojos eran los mismos, fríos, decididos. «Señor Beltrán», dijo Tomás Aguilar quitándose los guantes con parsimonia, «parece que el destino nos vuelve a reunir». Eduardo sintió que su corazón latía con más fuerza, pero no de la forma correcta. Tomás sonrió sin humor. «Yo seré el encargado de su cirugía». El silencio se adueñó de la habitación. Eduardo Beltrán, por primera vez en su vida, se sintió completamente vulnerable. Frente a él, Tomás Aguilar lo miraba con una expresión indescifrable. Era como si todos los años se hubieran desvanecido y el pasado, con su carga de humillación y orgullo, se presentara en carne viva. Los monitores emitían un pitido constante. El oxígeno seguía fluyendo en un murmullo suave, pero Eduardo apenas lo notaba. Estaba demasiado concentrado en el rostro del hombre que se erguía al pie de su cama. Era imposible no reconocerlo. La juventud se había desvanecido, reemplazada por rasgos afilados, pómulos marcados y una expresión dura, pero los ojos, esos ojos, eran los mismos. Ojos que una vez se llenaron de vergüenza bajo su mirada de desprecio. «No puede ser», murmuró Eduardo incorporándose ligeramente en la cama. «Tú». Tomás inclinó la cabeza con una sonrisa cortante, pero sin calidez. «Veo que me recuerda, señor Beltrán. El tiempo pasa, pero algunas memorias son difíciles de borrar». Santiago los observaba con el ceño fruncido, confundido por la tensión que flotaba en el aire. «¿Se conocen?», preguntó mirando a su padre y luego a Tomás. «No». La respuesta de Eduardo fue tajante, aunque su voz tembló levemente. «Esto es un error. Quiero otro médico». El ambiente en la habitación se tensó aún más. Tomás mantuvo la compostura, cruzando los brazos con calma. «Puede querer a quien desee, señor Beltrán, pero la realidad es otra. Ningún otro cirujano ha aceptado este caso. La operación es compleja y arriesgada, pero yo puedo hacerlo. Debe haber alguien más, búsquenlo», espetó Eduardo, su rostro enrojecido, tanto por la ira como por el esfuerzo de alzar la voz. Santiago se adelantó, colocando una mano en el brazo de su padre. «Papá, escucha. He hablado con todos los especialistas de la ciudad. Nadie quiere asumir el riesgo. Tomás Aguilar es el único capaz. Tiene el mejor historial de cirugías exitosas. Confía en mí». «¿Confiar?». Eduardo soltó una risa amarga que terminó en un acceso de tos. ¿Confiar en él? Tomás se acercó un paso a la cama, sus ojos fijos en los de Eduardo. «Señor Beltrán, déjeme ser claro. No me importa su confianza, no me importa su dinero ni su apellido. Estoy aquí porque, profesionalmente, puedo salvar su vida. Si no lo acepta, puede seguir buscando hasta que su corazón falle de nuevo. La decisión es suya». Eduardo se quedó en silencio. Había desafiado a hombres poderosos, había cerrado tratos millonarios y había levantado un imperio, pero jamás se había sentido tan expuesto. Cada palabra de Tomás resonaba con una seguridad que no podía ignorar.
Santiago miró a su padre con una mezcla de preocupación y frustración. «Papá, esta cirugía es tu única oportunidad. Deja el orgullo». Eduardo cerró los ojos. El pitido del monitor parecía burlarse de su indecisión. ¿Cómo podía entregar su vida a ese hombre? Aquel joven que había humillado sin piedad. Pero ¿qué opción le quedaba? El dolor en su pecho aún era un recuerdo fresco, una advertencia de que el tiempo se acababa. «Hagan lo que tengan que hacer», murmuró al fin con la voz cargada de resentimiento. Tomás asintió, sin rastro de triunfo en su expresión. «Comenzaremos los preparativos de inmediato. La cirugía se realizará en 48 horas». Eduardo desvió la mirada, incapaz de sostener los ojos de su cirujano. Horas más tarde, Eduardo se encontraba solo en la habitación, observando las luces de Monterrey a través de la ventana. La ciudad que había conquistado se extendía ante él, indiferente a su fragilidad. Su mente regresó una y otra vez a esa noche en el restaurante, el vino derramado, las risas, el joven con el rostro avergonzado. Nunca se había preguntado qué había sido de él, y ahora ese joven se alzaba como el único que podía decidir si viviría o moriría. La puerta se abrió suavemente. Lucía Ramírez, la enfermera jefe, entró con un expediente en la mano. Su expresión era profesional, pero sus ojos mostraban cierta compasión. «Señor Beltrán, vengo a explicarle el procedimiento preoperatorio», dijo acercándose a la cama. Eduardo la observó brevemente. Había algo en ella, una firmeza tranquila que contrastaba con la incertidumbre que sentía. «¿Lleva mucho tiempo trabajando con el doctor Aguilar?», preguntó intentando sonar indiferente. «Años», respondió Lucía revisando el suero. «Es el mejor, profesional, meticuloso, aunque…» Hizo una pausa, un poco distante. «Distante», repitió Eduardo como probando la palabra. Lucía levantó la mirada, notando la expresión ausente del paciente. Es alguien que no deja entrar a nadie en su vida, pero en la sala de operaciones no hay nadie en quien confiaría más. Eduardo apretó los labios. ¿Había contribuido él a esa frialdad? ¿Y nunca habla de su pasado?, preguntó fingiendo curiosidad médica. Lucía lo miró con atención. «No, pero creo que su pasado está lleno de cosas que preferiría olvidar». La enfermera terminó de revisar los equipos y se dirigió a la puerta. «Descanse, señor Beltrán, lo necesitará». Cuando se fue, Eduardo quedó sumido en el silencio. Sabía que el pasado no se olvidaba. El pasado siempre encontraba la forma de volver. Al día siguiente, Eduardo fue trasladado a la sala de preparación. Se colocó la bata quirúrgica, mientras enfermeros revisaban signos vitales y equipos. Santiago estaba a su lado, intentando ocultar su preocupación. «Papá, va a salir bien. El doctor Aguilar es el mejor». Eduardo no respondió, solo asintió con la mirada fija en la puerta. Y entonces Tomás Aguilar entró. Vestía su bata quirúrgica impecable, parecía inquebrantable. Eduardo sintió que su respiración se aceleraba, no por el miedo a la cirugía, sino por el hombre que lideraría el procedimiento. Tomás se detuvo frente a la camilla. «¿Listo, señor Beltrán?» Eduardo lo miró fijamente. «Tú dime, doctor Aguilar, ¿estoy listo?» Tomás mantuvo su expresión inmutable. «Lo suficiente para sobrevivir. El resto depende de usted». Sin más palabras, se giró hacia el equipo médico. Eduardo cerró los ojos mientras era llevado a la sala de operaciones. Una última imagen cruzó su mente. El rostro joven y humillado de Tomás Aguilar. Pero esta vez él estaba acostado en la camilla y Tomás de pie, con el poder absoluto. El sonido del monitor cardíaco volvió a llenar la sala. Tomás Aguilar, con el bisturí en mano, observó el cuerpo inerte de Eduardo Beltrán. La cirugía estaba a punto de comenzar, pero su mente no dejaba de repetir una pregunta. ¿Qué haría si tuviera en sus manos la oportunidad de cambiarlo todo? Sin embargo, esa decisión aún no se había tomado. Horas antes, el ambiente en el hospital estaba cargado de incertidumbre. Eduardo, con el rostro demacrado, se encontraba en su habitación, sosteniendo con dificultad el teléfono. Había llamado a médicos de renombre, algunos de ellos viejos conocidos, otros a quienes apenas había tratado durante su carrera. A todos les ofreció lo que mejor sabía ofrecer: dinero. Cifras astronómicas, promesas de contratos con sus empresas, todo lo que se pudiera comprar. Pero las respuestas siempre eran las mismas. «Lo siento, señor Beltrán, es demasiado arriesgado. No puedo poner en juego mi historial con una cirugía tan compleja. Mi agenda está ocupada, no puedo asumir este caso». Eduardo apretó los dientes.
El eco de esas negativas retumbaba en su cabeza. ¿Cómo era posible que después de todos los negocios cerrados, de todo el poder que había acumulado, nadie estuviera dispuesto a salvarlo? Por primera vez, su riqueza no significaba nada. Arrojó el teléfono sobre la cama con un gruñido de frustración. Respiró hondo, pero el dolor en el pecho le recordó su fragilidad. Estaba atrapado. La puerta de la habitación se abrió y Lucía Ramírez entró, con su andar tranquilo pero determinado. Eduardo levantó la vista y la miró con escepticismo. ¿Alguna buena noticia?, preguntó con un dejo de sarcasmo. Depende de cómo lo vea, señor Beltrán, respondió Lucía. El doctor Aguilar sigue dispuesto a realizar la cirugía. Eduardo bufó, desviando la mirada hacia la ventana. No quiero a ese hombre. Lucía se acercó, dejando el expediente sobre la mesa junto a la cama. No está en posición de elegir. Él es el único capaz. Ninguno de los otros médicos aceptará, lo sabe. Eduardo apretó los labios, negándose a admitir la verdad. Ese hombre comenzó, pero se detuvo. ¿Cómo explicarle a Lucía el peso que cargaba al ver a Tomás Aguilar? ¿Cómo decirle que su vida estaba ahora en manos del muchacho que había humillado y olvidado? Lucía se cruzó de brazos. No sé qué historia tiene con el doctor Aguilar, pero lo conozco. Nunca ha perdido un paciente. Es el mejor cirujano que he visto. Usted está aquí porque necesita al mejor. Eduardo cerró los ojos, dejando escapar un suspiro tembloroso. ¿Y qué me garantiza que hará su trabajo?, susurró. Su ética, respondió Lucía sin dudar. Tomás Aguilar nunca dejaría de salvar una vida si puede hacerlo, aunque no se lo merezca. Eduardo abrió los ojos y la miró fijamente. Lucía sostuvo su mirada, firme, antes de girarse y salir de la habitación. Al otro lado del hospital, Tomás Aguilar se encontraba solo en su despacho. La bata blanca colgaba del respaldo de la silla. El atardecer teñía de naranja las paredes. El expediente de Eduardo Beltrán descansaba sobre el escritorio, abierto, revelando los resultados de los exámenes. Tomás lo observaba en silencio. Los números y gráficos detallaban el deterioro del corazón de Eduardo. Un corazón a punto de fallar, un órgano frágil para un hombre que siempre se había creído invencible. Tomás cerró los ojos. Los recuerdos se filtraron de nuevo. Había tenido 18 años cuando todo se derrumbó. La humillación pública en aquel restaurante había sido devastadora. La vergüenza, la sensación de ser invisible, indigno. Durante semanas, Tomás pensó en abandonar, pero algo se encendió en su interior. Recibió una carta inesperada poco después, una beca completa para estudiar medicina en una universidad de prestigio. Sin remitente, sin explicación, solo la oferta. Tomás la aceptó sin dudar. Sabía que era su única oportunidad de salir adelante, pero nunca descubrió quién había financiado su educación. Recordó las noches sin dormir, los turnos dobles en hospitales, las cirugías de prácticas donde cada error le costaba lágrimas y sangre. Recordó a Lucía, la única constante en su vida, siempre creyendo en él. Y recordó el día en que finalmente fue reconocido como el mejor cirujano cardiovascular en España, antes de regresar a Monterrey. Que ahora, el hombre que lo había aplastado con su desprecio estaba a punto de morir, y él era el único que podía salvarlo. ¿Piensas quedarte ahí toda la noche? La voz de Lucía lo sacó de sus pensamientos. Ella estaba en la puerta, con su expresión tranquila y determinada. Deberías descansar, añadió entrando en la oficina. La cirugía será en menos de 24 horas. Tomás desvió la mirada hacia el expediente. No estoy seguro de querer hacerlo. Lucía lo miró fijamente. No eres así. Tú nunca rechazas a un paciente. Este no es un paciente cualquiera, replicó Tomás alzando la voz más de lo que pretendía. Es Eduardo Beltrán. Lucía se acercó despacio. ¿Crees que no lo sé? He visto cómo lo miras, pero no eres el mismo chico de hace 20 años. Eres Tomás Aguilar. Eres el mejor. Él me destruyó, susurró Tomás bajando la mirada. Y ahora está aquí pidiéndome que lo salve. No está pidiéndotelo, corrigió Lucía. Está rogando en silencio. El hombre que construyó media ciudad de Monterrey teme morir. Y tú tienes el poder de salvarlo. Tomás respiró hondo. Sabía que Lucía tenía razón, pero algo en su interior luchaba con fuerza. ¿Podía realmente salvar al hombre que casi destruyó su vida? ¿Qué haría si, en la sala de operaciones, una parte de él deseaba dejarlo ir? Se levantó lentamente. «Preparen el quirófano», dijo al fin su voz firme, aunque sus ojos revelaban la tormenta interna. Lucía asintió.
Sabía que lo haría. Cuando ella se fue, Tomás se quedó solo. Se acercó a la ventana. Monterrey brillaba bajo la noche. Un imperio construido por un hombre con un corazón defectuoso. Un corazón que ahora le correspondía salvar. Sus dedos tocaron el vidrio frío. El pasado había regresado. Y con él la decisión más difícil de su vida. El día de la cirugía amaneció gris. Tomás Aguilar se ajustó la bata quirúrgica frente al espejo del vestuario. Sus ojos, fríos y decididos, no mostraban duda. Pero mientras se colocaba los guantes, una única pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Estaba listo para salvar al hombre que casi lo destruyó? Se giró hacia la puerta del quirófano, donde Lucía Ramírez lo esperaba con el informe final. Ella lo observó en silencio, intentando descifrar lo que se ocultaba tras la expresión impenetrable de Tomás. «Todo está listo», dijo Lucía. «El paciente está preparado». Tomás asintió, tomando el informe sin mirarla. «Bien, empecemos». Mientras caminaban hacia la sala de operaciones, el eco de sus pasos se mezclaba con el sonido mecánico de los monitores y el murmullo del equipo médico. Al fondo del pasillo, una figura familiar apareció. Santiago Beltrán. Vestía su bata médica, con el rostro pálido y preocupado. «Doctor Aguilar», lo saludó acercándose con la mano extendida. «Gracias por hacer esto. Mi padre, él, significa mucho para mí». Tomás aceptó el apretón de manos sin entusiasmo. «Estoy aquí porque mi deber es salvar vidas, doctor Beltrán. Nada más». Santiago asintió, sin notar la frialdad en el tono de Tomás. «Sé que mi padre puede ser complicado, pero sé que está en las mejores manos. Le admiro mucho, doctor. Siempre quise tener la oportunidad de aprender de usted». Tomás desvió la mirada, incómodo. Santiago, sin saberlo, hablaba con una admiración ciega hacia el hombre que más resentía. Había algo cruel en la ironía de la situación. «Prepárese. La cirugía tomará horas», fue todo lo que respondió Tomás antes de continuar su camino. En la sala preoperatoria, Eduardo Beltrán estaba acostado en la camilla, conectado a varios monitores. La máscara de oxígeno le cubría parcialmente el rostro, y aunque intentaba mantener su típica expresión de superioridad, la palidez de su piel lo traicionaba. Sus ojos se abrieron cuando Tomás entró. Por un momento, ambos hombres se miraron en silencio. No había asistentes ni enfermeros, solo ellos. Tomás se acercó lentamente. Se detuvo al pie de la camilla, revisando brevemente los datos en la pantalla. «Veo que está estable», comentó con voz neutral. Eduardo apartó la mirada hacia la ventana. «No tienes que fingir cortesía. Sé que no quieres estar aquí». «Tienes razón», respondió Tomás con franqueza. «No quiero, pero aquí estoy, porque mi juramento es más fuerte que cualquier resentimiento». Eduardo lo miró de nuevo. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora dejaban entrever algo más: miedo. «¿Puedo confiar en ti?», preguntó, su voz apenas un susurro. Tomás se inclinó ligeramente hacia él. «No lo sé, pero puede confiar en que no me permito fallar, ni siquiera por usted». La frialdad de la respuesta caló hondo en Eduardo. Intentó buscar algún indicio de burla, de rencor, pero lo único que encontró fue determinación. Una determinación que no supo si lo tranquilizaba o lo aterraba. El equipo médico comenzó a ingresar a la sala de operaciones. Santiago estaba entre ellos, listo para observar, aunque su rol sería mínimo. Su padre necesitaba al mejor, y allí estaba Tomás Aguilar, liderando cada paso con precisión quirúrgica. Antes de que Eduardo fuera trasladado al quirófano, Santiago se acercó a él. «Papá, todo va a salir bien. Confía en el doctor Aguilar». Eduardo tragó saliva. «¿Tú confías en él?». «Por supuesto», respondió Santiago con una sonrisa sincera. «Es el mejor». Eduardo asintió débilmente. Si su propio hijo confiaba, quizás también debería hacerlo, aunque en el fondo el temor persistía. ¿Podía realmente confiar en el hombre al que había humillado públicamente? Tomás estaba ya junto a la mesa quirúrgica, revisando el instrumental. Lucía, que supervisaba al equipo, se acercó. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. «Perfectamente», respondió Tomás sin apartar la vista de los bisturíes. Lucía se detuvo a su lado, bajando el tono aún más. «¿Por qué lo aceptaste?». Tomás guardó silencio por unos segundos. Finalmente, con voz casi inaudible, murmuró: «Porque si no lo hago yo, nadie más lo hará. Y no voy a dejar que la muerte lo libere tan fácilmente». Lucía lo observó, entendiendo más de lo que Tomás quería admitir. Había algo personal, una herida que aún sangraba. «No dejes que el pasado influya en tus manos», susurró Lucía.
Tomás levantó la mirada, finalmente dirigiéndole una breve sonrisa sin humor. Mis manos no fallan. Eduardo fue trasladado al quirófano. La anestesia comenzó a hacer efecto y mientras su conciencia se desvanecía, su último pensamiento fue para Tomás. Lo vio allí, al final de la sala, con los ojos fríos e inalterables, un rostro que no olvidaría jamás. El bisturí brilló bajo las luces blancas del quirófano. «Iniciemos», dijo Tomás, su voz firme y cortante. Santiago observó todo desde el otro lado del cristal, con la respiración contenida. Admiraba a Tomás Aguilar, sin saber que entre aquel cirujano y su padre existía una cicatriz que el tiempo nunca había cerrado. Tomás, mientras hacía la primera incisión, solo pensaba en una cosa: ¿hasta qué punto el pasado influye en las decisiones que tomamos hoy? El primer corte fue limpio, preciso. Tomás Aguilar mantuvo la respiración estable, sus manos firmes. Pero mientras avanzaba con la cirugía, su mente comenzó a traicionarlo. Los recuerdos no se apagaban. Las palabras de Eduardo Beltrán, su voz arrogante, resonaban como un eco constante. «¡Accidente, imbécil! No sirves ni para llevar un vaso». Las risas del salón, los ojos de desprecio, todo seguía allí como una herida abierta que nunca terminó de sanar. Sin embargo, sus manos no temblaban, ni un milímetro fuera de lugar. Había prometido ser el mejor, y lo estaba demostrando. Horas más tarde, con la cirugía concluida, Tomás se retiró los guantes quirúrgicos con calma. La operación había sido un éxito. Eduardo Beltrán seguiría vivo, pero el verdadero trabajo para Tomás apenas comenzaba. Salió del quirófano, cruzándose con Lucía Ramírez, quien lo esperaba con el rostro tenso. «Todo salió bien», informó Tomás con voz seca. «Lo sabía», respondió Lucía, pero su mirada permanecía fija en él. «Pero eso no es lo que me preocupa». Tomás se detuvo girándose lentamente. «¿Qué quieres decir?». Lucía cruzó los brazos. «Salvaste su vida, pero tu mente sigue atrapada en el pasado. Puedo verlo en tus ojos, Tomás. No estás en paz». «Hice lo que debía», replicó él con tono cortante. «¿Y eso te basta?», preguntó Lucía acercándose. «¿Te basta cumplir con tu deber y seguir cargando esa rabia?». Tomás apretó los puños. Durante años había enterrado esas emociones bajo una montaña de trabajo y perfección, pero ahora, con Eduardo Beltrán a pocas habitaciones de distancia, recuperándose de una cirugía que él mismo lideró, todo estaba saliendo a la superficie. Lucía suspiró. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que crees del pasado es la verdad completa? Tomás frunció el ceño. ¿Qué estás insinuando? Quizá hay cosas que no sabes, historias que nunca te contaron, respondió ella con voz baja. Eduardo Beltrán no es un hombre que se rodee de gente sin razón. Y tú volviste de España como el mejor cirujano del país. Me estás diciendo que fue él quien financió mi educación. Tomás soltó una risa amarga. Eso sería la mayor ironía, ¿no crees? Lucía lo miró con seriedad. ¿Y si no es ironía? ¿Y si es culpa? Tomás se quedó inmóvil. La idea le golpeó con fuerza. Había pasado años odiando a ese hombre, convencido de que su vida se dividía en un antes y un después de aquella humillación. Pero, ¿y si la historia era más complicada de lo que pensaba? Mientras tanto, en la habitación del hospital, Santiago Beltrán observaba a su padre dormir. Eduardo estaba pálido, con el rostro demacrado por la cirugía, pero vivo, cada respiración marcada por el suave pitido del monitor cardíaco. Santiago se sentó junto a la cama, dejando escapar un suspiro. «Papá», susurró, ¿vale la pena todo esto? Se quedó en silencio unos segundos, esperando una respuesta que no llegaría. Desde que comenzó a estudiar medicina, Santiago había intentado acercarse a su padre, demostrarle que el éxito podía medirse de otras formas. Pero Eduardo siempre parecía distante, obsesionado con el poder y los negocios. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó de nuevo, más para sí mismo que para su padre inconsciente. «¿De haberme dejado de lado? ¿De vivir solo para el dinero?». El monitor cardíaco continuó su melodía rítmica. Santiago apoyó los codos en las rodillas, entrelazando las manos. «Siempre pensé que eras invencible, pero ahora estás aquí, aferrándote a la vida, y el hombre que te salvó hizo una pausa. Hay algo en él, algo que no entiendo. Siento que hay más historia entre ustedes de lo que dicen». Se levantó lentamente y observó a su padre una última vez antes de salir de la habitación. Necesitaba respuestas. Tomás se encontraba en su despacho, mirando fijamente un expediente. La conversación con Lucía resonaba en su mente. ¿Y si ella tenía razón?
Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo, sin apartar la vista del escritorio. Santiago entró, con la expresión seria. «Doctor Aguilar». Tomás levantó la mirada sorprendido. «Doctor Beltrán, ¿qué lo trae aquí?» Santiago cerró la puerta detrás de él. «Necesito saber algo. ¿De dónde viene todo este resentimiento entre usted y mi padre?» Tomás se tensó. «No hay resentimiento». «Claro que lo hay», insistió Santiago. «Puedo verlo cada vez que lo mira, cada palabra que pronuncia. ¿Qué pasó entre ustedes?» Tomás respiró hondo, decidiendo si debía o no compartir su verdad. Finalmente se levantó y se acercó a la ventana. «Hace 20 años, su padre me humilló públicamente. Era un simple camarero. Derramé vino sobre él en una cena importante. Me llamó inútil. Me echó del lugar. Fue el momento más humillante de mi vida». Santiago se quedó en silencio, digiriendo la información. «¿Eso fue todo?» Tomás se giró sorprendido. «¿Te parece poco?» «No, pero siento que falta algo. Mi padre no es un buen hombre, pero no suele perder el tiempo en gente que no le interesa. ¿Cómo pasó de humillarte a no impedir que fueras el mejor cirujano del país?» Tomás frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» Santiago dudó un momento antes de hablar. «Hay rumores, siempre los hubo, que alguien pagó tu beca, que alguien se aseguró de que tuvieras las mejores oportunidades. Nunca te preguntaste quién». Tomás lo miró, el corazón acelerándose. «No, nunca supe quién fue». «¿Y si fue él?», preguntó Santiago con la mirada fija. «¿Y si mi padre, en su arrogancia, intentó corregir el error de esa noche a su manera?» Tomás sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Sería posible? Todo su odio, todo su resentimiento, basado en una verdad incompleta. Lucía apareció en la puerta, rompiendo el silencio. «Tomás, Eduardo Beltrán ha despertado, preguntó por ti». Tomás miró a Santiago y luego al expediente sobre su escritorio. Cerró los ojos por un momento. La llave del pasado estaba finalmente frente a él, y tenía que decidir si estaba listo para abrir esa puerta. El monitor cardíaco marcaba un ritmo constante. Eduardo Beltrán abrió los ojos lentamente, su respiración pesada pero estable. Frente a él, parado junto a la cama, estaba Tomás Aguilar. Por primera vez en 20 años, ambos hombres se miraban sin bisturís ni máscaras, con el peso del pasado colgando en el aire. Eduardo intentó incorporarse, pero un dolor sordo en el pecho lo obligó a recostarse nuevamente. Tomás no se movió. Sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, sin rastro de emoción. Eduardo tragó saliva, sintiendo que, aunque había sobrevivido a la cirugía, aún enfrentaba una prueba más difícil. «Así que, al final lo hiciste», murmuró Eduardo, su voz ronca. «Era mi trabajo», respondió Tomás con sequedad. «Nada más». Eduardo desvió la mirada hacia la ventana. La luz del amanecer se filtraba suavemente por las cortinas. Monterrey despertaba ajena a la tormenta que se libraba en esa habitación. «Siempre fuiste tan correcto», susurró Eduardo. «Pero dime, ¿lo hiciste por ética o por venganza?» Tomás se acercó un paso, su expresión inmutable. «Si hubiera querido venganza, no estaría aquí hablando con usted». Eduardo cerró los ojos. No esperaba compasión, pero la frialdad de Tomás le recordaba la dureza con la que había tratado a tantos a lo largo de su vida. «¿Sabes?», dijo Eduardo tras un largo silencio. «Pasé toda mi vida pensando que el éxito era lo único que importaba. Pisé a quien tenía que pisar. Y ahora, aquí estoy, en manos del único hombre al que no debería haber despreciado». Tomás no respondió. Su mirada permanecía fija, pero una sombra cruzó fugazmente su rostro. «Voy a dejar que descanse», dijo al fin, «pero hay cosas que necesita escuchar, y no puedo ser yo quien se las diga». Eduardo abrió los ojos, confuso. «¿Qué estás diciendo?». Tomás se giró hacia la puerta. «Su hijo tiene preguntas. Quizá es hora de que tenga respuestas». Mientras tanto, Santiago Beltrán recorría los pasillos del hospital con el ceño fruncido. La cirugía había sido un éxito, pero la tensión entre su padre y Tomás Aguilar seguía sin explicación. Había algo que no encajaba. Recordó las palabras de Tomás. «Su padre y yo tenemos una historia». Y recordó también los rumores sobre la misteriosa beca que permitió a Tomás estudiar en el extranjero. Movido por la necesidad de entender, Santiago se dirigió al archivo médico del hospital. Sabía que no era un procedimiento habitual, pero sentía que la clave estaba allí. «Doctor Beltrán», lo saludó una recepcionista. «¿Necesita algo?» «Sí», respondió Santiago. «Archivos médicos antiguos relacionados con cirugías cardiovasculares patrocinadas por el Grupo Beltrán». La recepcionista lo miró con sorpresa. «Eso es inusual.
Busca algo específico. Solo tráigalos, por favor, dijo Santiago sin dar más explicaciones. Poco después, una pila de carpetas polvorientas descansaba sobre una mesa. Santiago comenzó a revisarlas, pasando páginas llenas de datos médicos, fechas y nombres. Durante minutos no encontró nada relevante, hasta que un documento llamó su atención. Beca Médica Internacional, Fundación Beltrán. Receptor Tomás Aguilar. Santiago se quedó inmóvil. «No puede ser». Leyó y releyó el documento. Allí estaba, claro como el día. Su padre había financiado la educación de Tomás. ¿Pero por qué? ¿Por culpa? ¿Por remordimiento? ¿O había algo más profundo? Su mente se llenó de preguntas mientras se apoyaba en la silla, procesando la información. De vuelta en la habitación, Eduardo continuaba despierto. La conversación con Tomás lo había dejado inquieto. Por primera vez en años, se sentía vulnerable. Reflexionó sobre su vida, repasando cada decisión, cada persona a la que había dejado atrás. Recordó a su esposa fallecida, a los socios que traicionó, a empleados despedidos sin piedad y, por supuesto, recordó esa noche en el restaurante, el rostro del joven camarero, humillado frente a todos. «¿Qué hiciste, Eduardo?», susurró para sí. La puerta se abrió suavemente. Santiago entró, sosteniendo el expediente que había encontrado. «Papá, tenemos que hablar». Eduardo lo miró, percibiendo de inmediato la gravedad en el tono de su hijo. «¿Qué sucede?». Santiago se acercó, dejando el expediente sobre la cama. «¿Por qué nunca me dijiste que tú financiaste la educación de Tomás Aguilar?». Eduardo abrió los ojos, sorprendido. «¿Qué estás diciendo?». «Lo encontré en los archivos del hospital», insistió Santiago. «Una beca internacional pagada por la Fundación Beltrán. Tu firma estaba allí». Eduardo tomó el expediente con manos temblorosas. Leyó el documento una y otra vez. «No lo recuerdo», susurró. «¿Cómo que no lo recuerdas?», preguntó Santiago con incredulidad. Eduardo cerró los ojos, intentando conectar los fragmentos de su memoria. La Fundación Beltrán se encargaba de ofrecer becas a estudiantes prometedores. Yo aprobaba decenas de esas solicitudes cada año. Tal vez fue solo una más. «¿Solo una más?», repitió Santiago incrédulo. «¿Sabías que él era el mismo joven al que humillaste?». Eduardo se quedó en silencio. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La beca, el regreso de Tomás como el mejor cirujano, la cirugía, todo. «Quizá», susurró finalmente, «quizá quise corregir un error, a mi manera». Santiago negó con la cabeza. «Si eso es cierto, te has pasado la vida huyendo de la verdad». Eduardo apretó el expediente contra su pecho, su mirada perdida en el vacío. Había tantas palabras no dichas, tantos errores no corregidos. «Dile a Tomás», comenzó, pero su voz se quebró. «Dile que necesito hablar con él». Santiago lo observó un momento antes de salir de la habitación. Sabía que la conversación que estaba por venir no sería fácil, pero era necesaria. En su despacho, Tomás observaba Monterrey desde la ventana. La ciudad seguía latiendo, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en el hospital. Cuando escuchó la puerta abrirse, no se giró. «¿Qué quieres, Lucía?». Pero no era Lucía. Santiago estaba allí con el expediente en la mano. «Sabemos la verdad», dijo el joven. «Mi padre quiere verte. Dice que es la última oportunidad». Tomás se giró lentamente. Observó a Santiago, luego al expediente. Sabía lo que contenía, la llave que abriría todas las respuestas. Después de 20 años, la verdad estaba finalmente al alcance de su mano. La puerta de la habitación se cerró tras Santiago. Tomás Aguilar se quedó de pie frente a Eduardo Beltrán. No había monitores, bisturís ni asistentes. Solo ellos y un pasado que, al fin, estaba listo para ser enfrentado. Pero en otro rincón del hospital, lejos de esa inminente confrontación, Lucía Ramírez sostenía en sus manos algo que podría cambiarlo todo. Había ido al archivo en busca de unos documentos médicos, cuando entre carpetas olvidadas y papeles amarillentos, encontró una caja pequeña. No estaba rotulada, pero algo en ella le llamó la atención. Al abrirla, vio sobres viejos, todos con el mismo remitente, Fundación Beltrán. Entre ellos uno sobresalía. Era una carta. La caligrafía elegante y segura le resultó extrañamente familiar. Lucía se sentó lentamente, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sus dedos temblaban levemente mientras abría el sobre y desplegaba el papel. «¿A quién corresponda?», comenzó a leer. «He cometido muchos errores en mi vida. Algunos de ellos han sido públicos, otros privados,
pero hay uno en particular que no puedo olvidar. Hace unas semanas, durante una cena importante, humillé a un joven. Era un simple camarero, alguien que probablemente pasaría desapercibido para cualquiera, pero su mirada me persiguió desde entonces. Había en sus ojos algo que no entendí en su momento: determinación, orgullo herido, algo que no debería haber destruido. Lucía tragó saliva, reconociendo el episodio del restaurante que Tomás le había contado años atrás. Supe a través de terceros que ese joven desea estudiar medicina, pero también supe que sus posibilidades son escasas. No sé si mi ayuda será bienvenida, ni siquiera sé si alguna vez se enterará de que provino de mí, pero es lo único que puedo hacer para corregir en parte lo que arruiné. Esta beca cubrirá todos sus estudios, aquí y en el extranjero si lo desea. Mi nombre no debe aparecer. No busco reconocimiento. No merezco el perdón. Solo espero algún día que este gesto silencioso sirva para que el joven comprenda que, incluso quienes parecen tener todo, cargan con deudas que el dinero no puede saldar. Eduardo Beltrán. Lucía dejó caer la carta sobre la mesa, con la respiración agitada. No podía creerlo. Durante años, Tomás había vivido convencido de que su éxito era fruto de su propio esfuerzo, y lo era, pero la puerta a ese éxito había sido abierta por el mismo hombre al que más odiaba. El silencio del archivo se volvió abrumador. Lucía se llevó una mano al pecho, intentando procesar la información. «Dios mío», susurró. Se levantó con la carta aún temblando en su mano. Debía contarle a Tomás. Sabía que esta revelación podría romperlo. Toda su vida había estado construida sobre la idea de que se había liberado del pasado por sí mismo. ¿Qué haría cuando descubriera que Eduardo Beltrán, su enemigo, había estado detrás de su oportunidad más importante? Lucía se apoyó contra la pared cerrando los ojos. Si Tomás sabía la verdad, todo lo que creía se desmoronaría, pero ocultárselo también sería una traición. Su mente se debatía. Podía ver a Tomás con su postura rígida, su rostro inquebrantable. Había trabajado tanto para construir esa armadura. Era justo arrancársela con una verdad que podría destruir su identidad. Mientras tanto, en la habitación, Eduardo y Tomás permanecían en silencio. «¿Por qué querías verme?», preguntó finalmente Tomás con frialdad. Eduardo tomó aire con dificultad. «Porque creo que hay cosas que necesitas saber, cosas que ni yo mismo recordaba del todo». Tomás frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Eduardo desvió la mirada hacia la ventana. «Después de aquella noche en el restaurante, no pude sacarte de la cabeza. Tu mirada me recordó algo que perdí hace mucho tiempo. Juventud, ambición, dignidad. Pensé que había aplastado a otro más, pero tú eras diferente». Tomás se mantuvo impasible, pero sus manos se apretaron en los bolsillos. «Hice lo único que pensé que podía corregir ese error», continuó Eduardo. «Di instrucciones a la Fundación Beltrán para ofrecer una beca. Anónima. Nunca esperé que supieras de mí, ni que llegarías tan lejos». Tomás lo miró incrédulo. «¿Estás diciendo que fuiste tú?». Eduardo asintió lentamente. No lo recordaba con claridad hasta ahora, pero mi hijo encontró el documento y al verlo lo recordé todo. El silencio se volvió pesado. Tomás se sintió mareado. La habitación parecía girar a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre su vida se estaba desmoronando. «Gracias», murmuró Tomás dando un paso atrás. «No puede ser cierto». «Lo es», dijo una voz desde la puerta. Lucía había entrado sosteniendo la carta en su mano. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «Encontré esto en el archivo», añadió acercándose lentamente. «Es tuya». Tomás tomó la carta con manos temblorosas. A medida que leía cada línea, su rostro perdía color. Cada palabra escrita por Eduardo confirmaba la verdad que se negaba a aceptar. Cuando terminó, dejó caer la carta sobre la cama de Eduardo. «¿Por qué?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué lo hiciste?». Eduardo lo miró sin la arrogancia de antaño. «Porque me vi a mí mismo en ti. Porque supe que si te derrumbaba, destruiría algo más que una vida. Destruiría un potencial. Y porque aunque no lo entendía entonces, necesitaba redimirme de algo que ni el dinero ni el poder podían comprar». Tomás se giró caminando hacia la ventana. Necesitaba aire, espacio. Había dedicado su vida a superar a un fantasma que en realidad lo había impulsado a ser quien era. Lucía se acercó, colocándole una mano en el hombro. «No tienes que decidir nada ahora», susurró, «pero mereces conocer toda la verdad». Tomás cerró los ojos. El peso de la carta
De las palabras no dichas caía sobre él la rabia, el orgullo, la determinación. Todo se mezclaba en un torbellino que amenazaba con derribarlo. Eduardo rompió el silencio una última vez. Si mi vida termina hoy, al menos sabré que dejé algo bueno en el mundo. Tomás respiró hondo, con la carta aún temblando en su mano. Por primera vez no estaba seguro de quién era realmente. La noche anterior a la cirugía estaba envuelta en un silencio inquietante. Desde la ventana del despacho, Tomás Aguilar observaba Monterrey iluminada, una ciudad que nunca dormía, pero que ahora parecía tan distante como sus propios pensamientos. El expediente médico de Eduardo Beltrán seguía sobre su escritorio, junto a la carta que Lucía Ramírez le había entregado. Esa carta había fracturado el mundo que Tomás había construido a lo largo de 2 décadas. Cada línea escrita por Eduardo resonaba en su mente. No busco reconocimiento, no merezco el perdón. Tomás se había aferrado durante años a un odio justificado, a una narrativa donde él era el sobreviviente de la humillación de un hombre despiadado. Pero ahora esa certeza se desmoronaba. Eduardo Beltrán había financiado en secreto su educación, el mismo hombre a quien había culpado por cada herida emocional. ¿Cómo asimilar una verdad que desdibujaba todo lo que creía? Tomás, la voz de Lucía interrumpió sus pensamientos. Tomás giró la cabeza, con el rostro tenso. Lucía estaba en la puerta, su semblante lleno de preocupación. «Necesitamos hablar», dijo ella entrando lentamente. «Mañana es el día, tienes que decidir qué harás». Tomás se pasó una mano por el rostro agotado. «¿Qué esperas que haga? Que simplemente entre a esa sala como si nada hubiera pasado. Toda mi vida estuve convencido de que lo logré solo, que cada sacrificio valió la pena porque me superé a pesar de él. Y ahora resulta que...» Su voz se quebró, que él me dio la oportunidad. Lucía se acercó con cautela. «No, la oportunidad fue suya, pero tú hiciste todo el trabajo. Estás aquí por ti mismo, Tomás, nadie puede quitarte eso. Pero no puedo ignorar lo que sé ahora». Tomás golpeó la mesa con el puño. «¿Cómo entro mañana a esa sala sabiendo que el hombre que más odié también fue quien me impulsó a estar aquí?» Lucía colocó una mano sobre su hombro. «Entrarás porque eres el mejor, y porque no puedes dejar que el pasado decida quién eres ahora». Horas más tarde, Santiago Beltrán se encontraba en su despacho, revisando una carpeta con documentos antiguos. Había algo que lo inquietaba desde que encontró la carta. Había más piezas en el rompecabezas, algo que no se había revelado del todo. Entre los papeles encontró un informe médico fechado 18 años atrás. El nombre de su madre, Isabela Beltrán, aparecía en la parte superior. Santiago frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver esto con Tomás?», murmuró. Las notas hablaban de una complicación cardíaca que nunca había sabido que su madre padecía. Santiago recordaba que su madre había fallecido repentinamente, pero estos informes sugerían un tratamiento cancelado, un viaje aplazado. Todo indicaba que alguien intervino. Fue su padre quien tomó decisiones que afectaron su madre y, de algún modo, a Tomás. La incertidumbre se instaló en su mente. Sabía que la cirugía del día siguiente no solo sería crítica para salvar la vida de su padre, sino que también definiría la verdad de su propia historia. Tomás permaneció despierto toda la noche. Se sentó frente al escritorio leyendo y releyendo la carta. Cada palabra parecía una burla cruel. ¿Cómo podía aceptar que el hombre que lo humilló también le tendió la mano de forma silenciosa? ¿Qué tipo de redención buscaba Eduardo? ¿Valía la pena? Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana, Tomás se levantó. Se vistió con su uniforme quirúrgico, ajustando el gorro y los guantes con la precisión que lo caracterizaba. Frente al espejo, su reflejo le devolvió la mirada. Parecía inquebrantable, pero el temblor en sus manos lo delataba. «No fallaré», susurró como si, repitiendo esas palabras, pudiera sofocar el huracán que rugía dentro de él. Al salir del despacho, Lucía lo esperaba junto a la puerta del quirófano. Su mirada se encontró con la de ella, y aunque no dijeron nada, entendieron que la conversación de la noche anterior seguía suspendida en el aire. «¿Estás listo?», preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Tomás asintió. «Estoy decidido, pero no sé si estoy en paz». Lucía lo miró asintiendo lentamente. «Tal vez la paz viene después de la decisión correcta». Santiago apareció por el pasillo, con el rostro tenso. «Doctor Aguilar», dijo, «gracias por estar aquí. Sé que esto no es solo una cirugía para usted. No sé todo lo que ocurrió, pero confío en que hará lo correcto». Tomás se limitó a asentir.
No podía decirle que la lucha interna que enfrentaba era mucho más profunda. Iba a operar al hombre que había definido, sin querer, el curso de su vida. El equipo quirúrgico comenzó a prepararse. Todo estaba listo. Tomás se colocó frente a la puerta del quirófano. Respiró hondo. La luz roja de en cirugía se encendió. Al otro lado, Eduardo Beltrán esperaba, inconsciente, vulnerable. Tomás cerró los ojos un instante. Recordó la noche del restaurante, la humillación, las miradas. Recordó los años de esfuerzo, de hambre, de soledad, pero también recordó la carta. ¿Era posible separar el odio de la gratitud? Cuando abrió los ojos, su mirada estaba clara. Sabía lo que debía hacer. Empujó la puerta del quirófano y entró. Su equipo lo esperaba en silencio. Se colocó al frente, con el bisturí en mano. Las máquinas comenzaron a pitar. El latido de Eduardo Beltrán sonaba débil pero constante. «Empezamos», dijo Tomás, su voz firme, aunque su corazón seguía en conflicto. Sabía que cada movimiento que hiciera en esas horas decidiría más que la vida de un hombre. Decidiría si el pasado seguiría marcando su futuro o si, finalmente, podía liberarse de él. El bisturí descendió con precisión. La sala de operaciones estaba en completo silencio, salvo por el pitido monótono del monitor cardíaco. Tomás Aguilar mantenía la respiración controlada, pero en su mente, el eco de la verdad recién descubierta seguía martillando. Esta cirugía no solo salvaría una vida, tal vez también definiría su propio destino. El aire en el quirófano estaba denso. Cada miembro del equipo conocía su rol. Cada movimiento era cronometrado. Tomás, sin embargo, sentía el peso de cada segundo. Con cada corte, su mente le recordaba la carta de Eduardo, sus palabras de remordimiento y redención, pero ahora no podía permitirse distracciones. Un solo error y todo acabaría. «Vamos a proceder con la apertura del pericardio», dijo Tomás con voz firme, aunque el conflicto interior vibraba en cada palabra. Santiago Beltrán, desde la sala de observación, observaba a través del cristal. Su mirada se movía entre el rostro concentrado de Tomás y el cuerpo inmóvil de su padre. Ignoraba el torbellino emocional que atravesaba el cirujano, pero podía sentir la tensión que llenaba la sala. Admiraba a Tomás, pero algo en el ambiente lo inquietaba. Había un silencio que parecía contener secretos. La cirugía avanzaba. Tomás trabajaba con destreza impecable, cada incisión exacta, cada instrucción clara, pero entonces el pitido constante del monitor cardíaco se aceleró. Una alarma se disparó. «Saturación de oxígeno bajando», advirtió una enfermera, la voz temblorosa. Tomás levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en la pantalla. El ritmo cardíaco de Eduardo estaba inestable. Santiago se tensó, acercándose al cristal. La atmósfera se volvió asfixiante. «Aumenten la presión de oxígeno. Revisen la línea venosa», ordenó Tomás, su tono aún firme, pero con un leve matiz de urgencia. La tensión creció. Tomás sabía que esa complicación no era inusual, pero la presión emocional añadía una carga diferente. Era Eduardo Beltrán, el hombre que lo había marcado, el mismo que, de alguna forma, también le había dado alas. Las manos de Tomás se movían con precisión, pero su mente luchaba. Cada segundo que pasaba le recordaba el pasado, las noches de estudio, las cirugías de práctica, el hambre, la humillación, y ahora el hombre responsable de todo eso, tendido frente a él, vulnerable, dependiente de su pericia. De repente el monitor cardíaco emitió un pitido prolongado. «Está entrando en fibrilación ventricular», gritó uno de los asistentes. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Tomás. Santiago, desde el otro lado del cristal, palideció. «¡Desfibrilador ahora!», ordenó Tomás con la voz más dura que nunca. El equipo se movió rápidamente. Tomás tomó los electrodos con manos firmes, aunque sentía el temblor bajo la superficie. Colocó los parches sobre el pecho de Eduardo y, sin apartar la vista del monitor, anunció: «Cargando a 200, aléjense, ahora». El cuerpo de Eduardo se estremeció con la descarga eléctrica. Tomás no parpadeó. Observó el monitor. Nada. Una línea plana. «Otra vez a 300», ordenó. El equipo se alejó de nuevo. Otra descarga. El cuerpo se sacudió una vez más. Santiago contuvo la respiración. El monitor seguía en silencio. Lucía, que había entrado discretamente al quirófano al percibir la gravedad de la situación, observó a Tomás. Sabía que ese momento sería definitivo. «Vamos, Eduardo», susurró Tomás, aunque apenas un hilo de voz escapó de sus labios. «No ahora». Tercera descarga.
Esta vez el monitor emitió un débil pitido, luego otro. Lentamente el ritmo cardíaco se estabilizó. Un suspiro colectivo llenó la sala. «Ritmo sinusal recuperado», informó uno de los médicos. Tomás cerró los ojos por un momento. El temblor que había reprimido finalmente lo alcanzó, pero solo por un segundo. Cuando abrió los ojos, estaban tan fríos y decididos como siempre. «Sigamos», dijo retomando el bisturí. «No hemos terminado». Santiago se dejó caer en la silla de la sala de observación, aliviado pero aturdido. Había visto muchas cirugías, pero nunca una tan cargada de tensión. No entendía el porqué, pero sentía que algo más profundo se desarrollaba allí dentro. La cirugía continuó por horas. Cada movimiento de Tomás era impecable, pero Lucía notó algo. Su rostro, normalmente sereno, mostraba grietas. Las complicaciones inesperadas habían puesto a prueba su habilidad, pero también su resolución emocional. Cuando finalmente Tomás realizó la última sutura, levantó la cabeza y observó el monitor. El ritmo cardíaco de Eduardo era estable, había sobrevivido. Tomás había ganado la batalla técnica, pero la guerra interna continuaba rugiendo. «Operación concluida», anunció quitándose lentamente los guantes. «Establezcan monitoreo constante. Cualquier cambio, me avisan de inmediato». El equipo respiró aliviado. Tomás se giró sin una palabra más y salió del quirófano. Lucía lo siguió, sabiendo que su lucha no había terminado. «Tomás», llamó ella, «lo lograste». Tomás se detuvo en seco. Su espalda ancha y rígida parecía cargada con el peso del mundo. Se giró apenas, lo suficiente para que Lucía viera su rostro, agotado, confuso, herido. «Salvar su vida fue lo fácil», dijo con voz baja. «Ahora tengo que enfrentar lo difícil». Sin esperar respuesta, se alejó por el pasillo, dejando atrás el quirófano y una vida de dudas sin resolver. El quirófano estaba vacío, el eco de la cirugía aún flotando en el aire. Tomás Aguilar se encontraba solo en su despacho, mirando sus manos. Por primera vez en su vida, temblaban. Había salvado una vida. Pero, ¿a qué costo? Mientras observaba el bisturí que reposaba sobre la bandeja, su mente lo arrastró de nuevo al pasado, a la noche en que todo comenzó. El olor a comida y el murmullo de conversaciones llenaban el restaurante de lujo donde Tomás trabajaba como camarero. Tenía 18 años, los sueños intactos y la certeza de que la medicina era su destino. Pero entonces ocurrió el incidente. El vino tinto derramado, el grito de Eduardo Beltrán, la humillación pública. «Imbécil, no sirves ni para servir una copa», retumbaban las palabras en su memoria. Los rostros que lo rodeaban, algunos con lástima, otros con burla, se grabaron en su mente. Esa noche, Tomás corrió hasta su pequeña habitación, arrojando la bandeja al suelo. Con el rostro entre las manos, se prometió que nunca más permitiría que nadie lo mirara de esa forma. Sería médico, el mejor. Sasha regresó al presente. El monitor de Eduardo seguía pitando en la sala contigua. Aunque la cirugía crítica había terminado, surgían nuevas complicaciones, fluctuaciones en la presión arterial y señales de insuficiencia cardíaca. «Doctor Aguilar», llamó una enfermera entrando con prisa, «la presión del paciente está cayendo. Necesitamos que vuelva al quirófano». Tomás se levantó de golpe. El cansancio tiraba de su cuerpo, pero el compromiso con su deber lo impulsaba. Aún no había terminado. Mientras se preparaba de nuevo, flashes de su pasado regresaban sin piedad. Recordó las madrugadas estudiando, los días trabajando dobles turnos para pagar libros y el momento en que recibió la carta de aceptación para estudiar medicina en España, financiada por una beca anónima. «No sé quién lo hizo», le dijo a Lucía en aquel entonces, «pero algún día voy a devolver todo lo que se me dio». Jamás imaginó que esa deuda estaba relacionada con Eduardo Beltrán, el mismo hombre al que había odiado durante años. El ambiente en el quirófano era tenso. Santiago Beltrán observaba desde la sala de observación, sin saber que su padre y el cirujano compartían una historia mucho más compleja de lo que aparentaba. La voz de Tomás se elevó, rompiendo el silencio. «Iniciemos. Vamos a estabilizar el corazón». Las máquinas comenzaron a sonar con fuerza. Eduardo entraba en un estado crítico. Tomás debía tomar una decisión: intentar un procedimiento arriesgado que podría salvarle la vida o prolongar un tratamiento más conservador con menos probabilidades de éxito. Su mente volvió una vez más al pasado. Un joven Tomás, exhausto en la biblioteca, repasaba libros de anatomía.
Los profesores lo admiraban por su determinación. Fue durante una clase de cirugía experimental que escuchó a un médico decir: un buen cirujano toma decisiones difíciles, un gran cirujano vive con ellas. Tomás miró a su equipo. El pitido del monitor bajó a un tono constante, amenazante. Procederemos con el bypass de emergencia, dijo con voz firme. Es riesgoso, pero es la única opción. Los asistentes se miraron entre sí asintiendo. No había espacio para la duda. Las manos de Tomás, que antes temblaban, se volvieron firmes como el acero. El tiempo pareció detenerse. Cada sutura, cada movimiento, lo acercaba a un desenlace que definiría su vida. La línea entre el odio y el deber nunca había sido tan delgada. La presión arterial de Eduardo comenzó a estabilizarse lentamente. Los latidos del corazón se tornaron regulares. Tomás respiró profundamente, sin permitir que la emoción lo dominara. Monitorización continua. Informen cualquier cambio, ordenó saliendo del quirófano. Lucía lo esperaba afuera. Sus ojos se encontraron. Ella lo entendía mejor que nadie. ¿Cómo te sientes?, preguntó en voz baja. Tomás se detuvo un momento, observando el quirófano iluminado a través del cristal, como si hubiera cruzado una línea que no sé si quería cruzar, respondió. Pero sabía que no había otra opción. El corazón que había despreciado y odiado ahora latía gracias a él. El pitido constante del monitor se convirtió en el único sonido en la habitación. Tomás Aguilar miraba a Eduardo Beltrán, aún inconsciente. Por un momento, se preguntó si habría sido más fácil dejar de luchar, pero el corazón de Eduardo seguía latiendo. Y ahora, Tomás debía decidir qué significaba realmente salvar a alguien que había marcado su vida. El quirófano seguía iluminado. Las máquinas zumbaban y el equipo médico aguardaba instrucciones. Una nueva complicación surgió repentinamente. El monitor cardíaco comenzó a emitir un sonido intermitente y alarmante. La frecuencia cardíaca de Eduardo descendía peligrosamente. «¡Saturación cayendo!», gritó una enfermera. Tomás cerró los ojos un segundo. Podría detenerse ahí, podría dar la orden de interrumpir el procedimiento y nadie lo culparía. Había hecho más de lo que muchos habrían intentado, pero algo dentro de él, más fuerte que el odio, más profundo que el resentimiento, lo obligó a avanzar. «¡Josh!», exclamó con voz firme. «Continuamos, preparen el desfibrilador, carguen a 300, ahora». Lucía Ramírez, observando desde el cristal del quirófano, sintió un nudo en la garganta. Conocía a Tomás desde sus días de estudiante. Había visto cómo se sacrificó, cómo trabajó hasta el agotamiento para ser el mejor. Recordaba noches enteras en las que Tomás no dormía, repasando cirugías, obsesionado con la perfección. Tomás no se detendrá, pensó Lucía. Él ha llegado hasta aquí porque nunca se ha permitido fallar. Pero también sabía que esta cirugía era diferente. Esta no se trataba solo de habilidad médica. Era una batalla interna que definiría quién era realmente. El equipo colocó los parches del desfibrilador sobre el pecho de Eduardo. Tomás tomó un momento para respirar hondo. «Aléjense. Descarga a 300. Ahora». El cuerpo de Eduardo se estremeció violentamente. Los ojos de Tomás se fijaron en el monitor. Línea plana. «Otra vez a 360», ordenó sin vacilar. Segunda descarga. El cuerpo volvió a sacudirse. Nada. La línea plana seguía brillando en el monitor. Un silencio sepulcral invadió la sala. Por un instante Tomás se quedó inmóvil. Esta era la oportunidad de dejarlo ir. Bastaba un paso atrás. Bastaba una decisión. Pero recordó la carta. Recordó las palabras de Eduardo admitiendo su culpa, su intento anónimo de enmendar lo que había hecho. Recordó su propia promesa, ser el mejor, no solo por orgullo, sino porque quería demostrar que podía hacerlo, que valía. Y también recordó a su madre. Recordó sus manos desgastadas, su sonrisa cansada, todo lo que había sacrificado para verlo llegar hasta allí. No podía fallarles, ni a ella, ni a sí mismo. Tomás levantó la cabeza. Su rostro, antes tenso, ahora estaba sereno. Una determinación inquebrantable emanaba de él. Cargando a 400. Última descarga, vamos a traerlo de vuelta. El equipo lo miró en silencio. Era un riesgo extremo, pero nadie dudó. Cuando Tomás hablaba con esa voz no había alternativa. La última descarga sacudió el cuerpo de Eduardo. El monitor permaneció en silencio por un latido, 2, hasta que finalmente, bip, 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 el ritmo cardíaco regresó, lento pero constante. Un suspiro colectivo se escuchó en la sala. Lucía cerró los ojos aliviada.
Santiago, en la sala de observación, se apoyó contra la pared, dejando escapar una respiración que ni sabía que contenía. Tomás dejó caer los brazos a los costados. Había ganado, no por Eduardo, no por redención, sino por él mismo. Había elegido la vida por encima del odio. Ritmo estable. Procedemos con el cierre, indicó su voz tan firme como al inicio. El resto de la cirugía transcurrió sin más complicaciones, pero mientras Tomás realizaba las últimas suturas, su mente se mantuvo en silencio. Por fin, sentía que una parte de sí mismo estaba lista para soltar. Había hecho lo correcto. Cuando la última incisión se cerró y las máquinas indicaron estabilidad, Tomás se retiró los guantes lentamente. Miró al hombre que yacía en la camilla, vivo gracias a él. «Terminamos aquí», dijo y sin más palabras salió del quirófano. El pasillo del hospital estaba silencioso. Tomás Aguilar caminaba con paso firme, pero cada paso pesaba más que el anterior. Había salvado la vida de Eduardo Beltrán, el hombre que marcó su destino, pero ahora debía enfrentar una verdad aún más difícil. ¿Podría perdonarlo? El equipo médico, exhausto pero satisfecho, comenzó a desmontar el quirófano. Eduardo Beltrán, estable, respiraba con la ayuda de un ventilador. Su corazón latía de nuevo, fuerte, tras haber estado a punto de detenerse para siempre. La reanimación había sido un éxito, un renacimiento literal, pero Tomás no se quedó a celebrar. «Doctor Aguilar, ¿quiere quedarse para monitorear los signos vitales?», preguntó una de las enfermeras. Tomás negó con la cabeza, su mirada fija en el suelo. «No, ustedes saben qué hacer, mi trabajo terminó aquí». Su voz sonó fría, vacía. Sin esperar respuesta, se quitó la bata quirúrgica y salió del quirófano. Detrás de él, el pitido estable del monitor marcaba el ritmo de un corazón que para Tomás significaba mucho más que un órgano funcionando. Santiago Beltrán estaba sentado en una de las sillas del pasillo, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. A su lado, Isabela Beltrán, su tía, se movía inquieta. «¿Por qué tarda tanto?», preguntó Isabela, su voz cargada de ansiedad. «Las cirugías de este tipo son impredecibles», respondió Santiago, aunque su tono carecía de convicción. La puerta del quirófano se abrió. Tomás apareció, su rostro pálido, con el cansancio dibujado en cada rasgo. Santiago se levantó de inmediato. «¿Cómo está mi padre?», preguntó casi sin aliento. Tomás lo miró durante unos segundos. Parecía debatirse entre responder o seguir caminando. Finalmente, con voz firme pero apagada, dijo: «Vivo. La cirugía fue un éxito. Se encuentra estable. Ahora todo depende de su recuperación». Santiago soltó un suspiro tembloroso. Se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Isabela se llevó las manos al rostro, dejando escapar un gemido de alivio. «Gracias», murmuró Santiago. «Gracias por salvarlo». Pero Tomás no respondió. Dio media vuelta y continuó su camino por el pasillo. Lucía, que había estado observando desde la distancia, lo siguió. «Tomás», lo llamó. «Espera». Tomás se detuvo, pero no se giró. «¿Qué quieres, Lucía?» «Necesitas descansar», dijo ella acercándose lentamente. «Has pasado por mucho». Tomás soltó una risa amarga. «Descansar. He estado esperando este momento durante 20 años. Y ahora que llegó no siento nada, ni alivio, ni satisfacción, solo vacío». Lucía colocó una mano en su hombro. «Salvaste una vida. Eso debería significar algo». «¿Salvé una vida?», preguntó Tomás, girándose hacia ella. «Salvarlo fue fácil. Enfrentar lo que siento es lo difícil». En la unidad de cuidados intensivos, Eduardo Beltrán seguía inconsciente, pero su respiración era regular. Santiago lo observaba desde la ventana. Recordaba cada conversación, cada palabra dura de su padre. Ahora, al verlo tan frágil, entendía que el tiempo para aclarar esas heridas se agotaba. «Tienes que despertar», susurró. «Hay cosas que debemos decirnos». Isabela se acercó. «Santiago, déjalo descansar. Él está vivo, eso es lo que importa ahora». «¿De verdad?», preguntó Santiago sin apartar la vista de su padre. «No lo conozco. Toda mi vida lo admiré, pero nunca entendí sus decisiones. Ahora, Tomás Aguilar, el hombre que más debería odiarlo, le ha dado otra oportunidad, y yo necesito saber por qué». Tomás se encontraba en la azotea del hospital. Desde allí las luces de Monterrey se extendían hasta el horizonte. Respiró hondo, dejando que el aire frío le despejara la mente. Durante años había soñado con enfrentarse a Eduardo,
con demostrarle que era más de lo que él había creído. Había imaginado 1000 formas de obtener justicia, pero jamás pensó que ese enfrentamiento se daría en una sala de operaciones. No era así como debía terminar, susurró. Lucía apareció a su lado. ¿Qué vas a hacer ahora? Tomás no respondió de inmediato. Cerró los ojos, recordando el sonido del monitor cardíaco estabilizándose, el momento en que eligió salvar la vida de un hombre que representaba todo lo que había querido superar. No lo sé, dijo al fin, pero he aprendido algo esta noche. A veces la verdadera batalla no es contra otros, sino contra uno mismo. Lucía sonrió, aunque su expresión era melancólica. Quizá renacer no es algo que solo le pasó a él esta noche. Tomás la miró. Por primera vez, una sombra de alivio cruzó su rostro. Tal vez tengas razón. A lo lejos, el monitor cardíaco de Eduardo seguía pitando, marcando un nuevo comienzo. Pero para Tomás Aguilar, el verdadero renacimiento apenas estaba comenzando. El amanecer se filtró a través de las cortinas de la habitación. Eduardo Beltrán abrió lentamente los ojos. Parpadeó, confundido, mientras las máquinas a su alrededor emitían sonidos rítmicos. Santiago estaba a su lado, su expresión una mezcla de alivio y preguntas no respondidas. «Papá», susurró, «tenemos que hablar». Eduardo movió la cabeza con dificultad. Su garganta estaba seca y el leve pitido del monitor cardíaco marcaba el ritmo pausado de su recuperación. Observó a su hijo, quien lo miraba con una mezcla de preocupación y distancia. Intentó sonreír, pero el esfuerzo fue demasiado. «¿Qué pasó?», preguntó con voz ronca. «Sobreviviste», respondió Santiago acercándose. «La cirugía fue un éxito. Estuviste al borde, pero lograste regresar». Eduardo asintió levemente. Su mirada vagó por la habitación hasta posarse en el cristal de la ventana. Sabía que había regresado, pero no entendía del todo por qué. «¿Quién?», intentó preguntar, pero Santiago se adelantó. «Fue Tomás Aguilar. Él te salvó la vida». El rostro de Eduardo se tensó. El nombre resonó en la habitación como un eco lejano de un pasado que creía haber dejado atrás. Tomás Aguilar, el joven camarero que había humillado, el mismo al que, en un intento de redención silenciosa, ayudó a estudiar medicina. Ahora ese joven lo había salvado. La ironía le pesó en el pecho. «Necesito verlo», susurró Eduardo cerrando los ojos brevemente. «¿Estás seguro?», preguntó Santiago sorprendido. «Apenas te estás recuperando». «Lo estoy. Tengo que verlo». La voz de Eduardo sonó más firme esta vez. Su decisión estaba tomada. En la azotea del hospital, Tomás Aguilar permanecía de pie, observando la ciudad despertar. Había estado allí toda la noche, incapaz de regresar a casa. La brisa fresca acariciaba su rostro, pero no lograba despejar la tormenta que rugía en su interior. «¿Sabes qué te está buscando?», preguntó Lucía apareciendo a su lado. Tomás no respondió. Sus manos descansaban sobre la baranda, tensas. «Eduardo despertó», continuó Lucía. «Preguntó por ti, quiere verte». «¿Qué espera?». «Un agradecimiento», respondió Tomás con una sonrisa amarga. «Le salvé la vida, sí, pero no por él. Lo hice por mí». Lucía lo observó en silencio. Sabía que Tomás había librado una batalla interna más difícil que cualquier cirugía. «Quizá necesite cerrar ese capítulo», dijo ella. «Quizá tú también». Tomás se giró lentamente hacia ella. Sus ojos, cansados pero decididos, revelaban que algo había cambiado. «Está bien», dijo al fin. «Vamos a verlo». Eduardo aguardaba en la habitación, incorporado en la cama. El pitido constante del monitor cardíaco parecía más fuerte a medida que el momento se acercaba. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Tomás Aguilar, acompañado de Lucía. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los dos hombres habló. El aire en la habitación se volvió denso. Eduardo intentó incorporarse más, pero Santiago intervino. «Tómatelo con calma, papá». Eduardo levantó la mano con suavidad pidiendo silencio. Sus ojos se clavaron en Tomás. «Tomás», comenzó su voz baja pero firme. «Gracias». Tomás se mantuvo inmóvil. Observó al hombre frente a él, tan vulnerable como nunca lo había visto. El hombre que había representado todos sus resentimientos ahora estaba allí, reconociendo una deuda impensada. «No lo hice por ti», dijo Tomás rompiendo el silencio. Su voz era dura, pero sus ojos mostraban algo más. «Lo hice porque soy médico, porque juré salvar vidas, incluso la tuya». Eduardo asintió tragando saliva. «Aún así, gracias». Hizo una pausa antes de continuar.
Nunca imaginé que el hombre al que humillé sería quien me salvaría. Tomás entrecerró los ojos. Había esperado sentir satisfacción al escuchar esas palabras, pero no las sintió, solo vacío. ¿Y ahora qué?, preguntó Tomás. ¿Crees que con un gracias todo se arregla? No es tan simple. Santiago observó a ambos hombres. El aire estaba cargado de emociones no resueltas. Lucía, de pie junto a la puerta, apretó las manos. Este era el momento. No, admitió Eduardo. Sé que un gracias no basta. Sé que el daño que hice no se borra. Pero quiero que sepas que siempre creí en ti. Tal vez nunca supe cómo demostrarlo, pero vi en ti algo que yo había perdido. Tomás bajó la mirada. Su mente lo llevó de nuevo a esa noche en el restaurante. La humillación, el dolor, la promesa de ser alguien. Ahora, frente a él, estaba el hombre que había sido el catalizador de todo eso. Podía dejar ir tanto odio. No sé si puedo perdonarte, admitió Tomás levantando la mirada, pero te salvé, y eso por ahora tendrá que ser suficiente. Eduardo sonrió levemente, con tristeza en la mirada. Es más de lo que merezco. El silencio regresó, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un espacio necesario, un respiro antes del siguiente paso. Lucía se adelantó. A veces cerrar heridas toma tiempo, pero este es un buen comienzo. Tomás asintió. Eduardo también. No había un final perfecto, pero había una oportunidad. Y eso, a veces, era todo lo que se necesitaba. El día avanzaba lentamente en el hospital. Tomás Aguilar se encontraba en su despacho, observando la carta que Eduardo Beltrán había escrito años atrás. La había leído decenas de veces, cada palabra pesando como una losa sobre su conciencia. Había llegado el momento de enfrentarse a toda la verdad, incluso a aquellas partes que había preferido ignorar. Eduardo lo esperaba, y esta vez Tomás estaba listo para escuchar. Respiró hondo, guardó la carta en el bolsillo de su bata y salió del despacho. Cada paso hacia la habitación de Eduardo parecía retumbar en el pasillo. Lucía Ramírez lo vio acercarse y le dedicó una mirada de apoyo, pero Tomás apenas asintió. No podía distraerse. No ahora. Al llegar a la puerta se detuvo. A través del cristal vio a Eduardo sentado en la cama, más pálido, más frágil, pero con una expresión decidida. Santiago estaba junto a él, pero al notar a Tomás se levantó y salió de la habitación sin decir palabra. Era un momento que debía pertenecer solo a ellos dos. Tomás abrió la puerta y entró. Eduardo lo miró directamente a los ojos. El silencio se instaló durante unos segundos que parecieron eternos. «Sabía que vendrías», dijo Eduardo rompiendo la tensión. «Sabía que teníamos que hablar». Tomás se mantuvo de pie, a una distancia prudente. Sus manos estaban entrelazadas tras la espalda, tensas. «Aquí estoy», respondió. «Habla». Eduardo asintió y miró hacia la ventana, como si buscara en el horizonte las palabras correctas. «He pensado en esta conversación durante años», comenzó. «La noche en que te humillé. No pasa un día sin que lo recuerde. Era un hombre arrogante, incapaz de ver el valor de las personas. Creía que el dinero y el poder me daban derecho a tratar a cualquiera como quisiera, pero me equivoqué contigo». Tomás no dijo nada. Permanecía en silencio, su rostro impasible. Eduardo suspiró. «Cuando supe que habías sido aceptado en la Facultad de Medicina, supe que tenías potencial. Quizá era mi forma cobarde de redimirme, de ayudar sin enfrentar mis errores. Por eso financié tus estudios en secreto, pero nunca imaginé que la vida me pondría aquí, dependiendo de ti para seguir viviendo». Tomás apretó los puños. «¿Redimirse?», dijo con voz baja pero firme. «¿Crees que el dinero puede comprar el perdón? Pasé años construyendo mi vida, convencido de que no era más que el camarero inútil que tú señalaste. Cada examen, cada noche sin dormir, cada cirugía, todo lo hice para demostrar que valía. Y ahora me dices que todo eso fue posible porque tú, desde las sombras, decidiste que lo merecía». Eduardo lo miró, con un atisbo de tristeza en los ojos. «Nunca quise que lo supieras. Pensé que si tenías éxito sería por ti mismo, pero ahora entiendo que te robé algo más valioso, la certeza de que llegaste donde estás sin ayuda». Tomás se acercó un paso, su voz temblorosa. «¿Sabes lo que eso significa para mí? Todo mi odio se alimentó de esa humillación. Fue mi motor, y ahora descubro que el hombre que más despreciaba también fue quien me dio la oportunidad que cambió mi vida. ¿Cómo se supone que deba sentirme?» «Libérate», respondió Eduardo, su voz suave. «No puedo cambiar lo que hice,
pero puedo reconocerlo y puedo pedir perdón. Tomás cerró los ojos. Recordó a su madre, a las noches sin luz eléctrica, a los libros prestados, a las lágrimas derramadas en soledad. Recordó la humillación, el dolor, pero también recordó las cirugías exitosas, los pacientes salvados, su propio reflejo en el espejo, vestido de médico. Cuando abrió los ojos, la dureza en su mirada se había atenuado. «¿Perdón?», repitió. «No sé si estoy listo para eso, pero sí sé algo. Lo salvé porque era lo correcto, no por deuda, no por gratitud, porque hoy soy un hombre distinto al que usted intentó destruir». Eduardo esbozó una débil sonrisa. «Eres un hombre mejor del que jamás imaginé, y eso no tiene nada que ver conmigo». El silencio regresó. Esta vez no era tenso. Era un silencio lleno de comprensión, de una verdad finalmente enfrentada. Tomás se giró hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «No sé qué depara el futuro, pero esta conversación era necesaria». «Lo sé», respondió Eduardo. «Gracias por escuchar». Tomás salió de la habitación, dejando atrás un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Eduardo lo observó irse, con la certeza de que, aunque el perdón aún no había llegado, el primer paso estaba dado. El día comenzaba a desvanecerse en tonos anaranjados. Santiago Beltrán se encontraba junto a la ventana del hospital, observando el horizonte. La ciudad seguía su ritmo imparable, indiferente a los dilemas internos que lo consumían. Con la mente llena de preguntas, sabía que había llegado el momento de confrontar a su padre sobre los silencios y errores que marcaron sus vidas. Eduardo Beltrán se preparaba para una conversación aún más difícil. Santiago se giró lentamente, observando a su padre en la cama. Eduardo parecía frágil, pero en sus ojos aún brillaba un destello de orgullo. El sonido intermitente del monitor cardíaco llenaba la habitación, un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo. Santiago respiró hondo. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «necesitamos hablar, ahora». Eduardo asintió con una expresión resignada. «Lo sé, siempre supe que este momento llegaría». Santiago se acercó y se sentó junto a la cama. Observó las manos de su padre, antes firmes, seguras, ahora temblorosas. «Toda mi vida te admiré. Quería ser como tú, pero siempre estuviste distante, inaccesible. Creí que era por trabajo, por tu obsesión con el éxito, pero ahora sé que había más. ¿Por qué, papá? ¿Por qué nunca estuviste realmente ahí?» Eduardo desvió la mirada hacia la ventana. El cielo teñido de púrpura parecía ofrecerle un refugio. «La obsesión con el poder te consume, hijo. Te hace creer que vales solo por lo que posees. En mi caso no fue diferente. Cuando conocí a Tomás, vi en él algo que había perdido en mí: integridad, determinación, pero no supe reconocerlo, y me alejé de todo lo que importaba, incluyendo a ti». Santiago frunció el ceño, conteniendo el enojo acumulado por años. «¿Y por qué nunca intentaste acercarte? ¿Por qué esconder que ayudaste a Tomás?» «Porque el orgullo y la culpa son una mezcla peligrosa», admitió Eduardo. «No quería que supieras que el hombre que te enseñó a ser fuerte fue en realidad un cobarde». El silencio se apoderó de la habitación. Santiago bajó la cabeza, luchando con sus emociones. Cerró los ojos al recordar todos los cumpleaños pasados en soledad, las decisiones que tomó, tratando de obtener la aprobación de su padre. «Yo solo quería un padre», susurró. «Alguien que me enseñara que estaba bien fallar, pero en cambio me enseñaste que fallar era inaceptable, que debía ser perfecto para merecer algo de tu atención». Eduardo extendió la mano temblorosa. Sus ojos, antes duros, ahora reflejaban vulnerabilidad. «Fallé contigo, hijo, pero estoy aquí dispuesto a enmendarlo si me dejas intentarlo». Santiago miró la mano de su padre por un momento antes de tomarla con firmeza. Las palabras se le atoraron en la garganta, pero su mirada transmitía lo que su voz no podía expresar. «Este es un comienzo», dijo finalmente, «pero aún hay mucho por decir, demasiado». Mientras tanto, Tomás Aguilar se encontraba en su despacho observando su reflejo en la ventana. Las luces de la ciudad se encendían una a una, reflejando un mundo que parecía seguir adelante sin importar los conflictos internos que lo consumían. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente. «Libérate». Había vivido impulsado por el odio y el deseo de demostrar su valía. Ahora, por primera vez, se preguntaba: ¿quién soy sin ese odio? Sacó la carta que Eduardo le había escrito. La leyó de nuevo, línea por línea.
Cada palabra parecía pesar más que la anterior. Había deseado este momento durante años y ahora que había llegado, no sentía la satisfacción que esperaba, solo un vacío inquietante. Lucía tocó suavemente la puerta. Entró sin esperar respuesta y lo encontró perdido en sus pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó acercándose con cautela. No lo sé, respondió Tomás sin apartar la vista del papel. Toda mi vida creí que ser el mejor me liberaría del pasado, que lograrlo todo borraría lo que sucedió, pero ahora entiendo que eso solo me alejó de mí mismo. Lucía se sentó frente a él, observándolo con una mezcla de preocupación y comprensión. Quizá este sea el momento de descubrir qué más hay en ti, más allá del resentimiento y del éxito. Tomás levantó la mirada. Los ojos que alguna vez mostraron ira ahora parecían cansados. Quizá lo sea, murmuró. Lucía le tomó la mano por un momento. Te costó mucho llegar hasta aquí. No dejes que el pasado te impida ver lo lejos que has llegado. Tomás asintió. Respiró hondo y dobló la carta antes de guardarla en el cajón de su escritorio. Mañana será un nuevo día, dijo finalmente. Tal vez el primer día realmente nuevo en mucho tiempo. Al caer la noche, 3 hombres enfrentaban sus heridas. Algunas empezarían a cicatrizar, otras llevarían tiempo, pero al menos el primer paso hacia la sanación había comenzado. El silencio que quedó en cada uno de ellos no era el de la indiferencia, sino el del proceso lento de un dolor que comenzaba a desvanecerse. El amanecer trajo consigo un aire renovado. Eduardo Beltrán, con el rostro sereno, pidió a Santiago que buscara a Tomás Aguilar. Tenía algo importante que proponerle, algo que, tal vez, podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Tomás llegó al hospital poco después. Caminó por el pasillo con paso firme, aunque su mente estaba llena de dudas. ¿Qué podría querer Eduardo ahora? Después de todo lo que había sucedido, de todas las verdades que habían salido a la luz, ¿qué más quedaba por decir? Al entrar en la habitación, encontró a Eduardo sentado en la cama, más lúcido que nunca. Santiago permanecía de pie a un lado, con expresión seria. «Gracias por venir», dijo Eduardo con voz pausada. «Sé que no es fácil para ti estar aquí». Tomás se cruzó de brazos, su rostro inexpresivo. «Dígame lo que tiene que decir, señor Beltrán». Eduardo sonrió levemente, entendiendo la frialdad de Tomás. «He estado pensando mucho desde la cirugía, sobre mi vida, mis errores y todo lo que dejé atrás, sobre lo que hice y lo que no hice». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Quiero fundar una institución médica para jóvenes carentes, un lugar donde aquellos que no tienen oportunidades puedan aprender, crecer y llegar tan lejos como tú llegaste». Tomás lo miró sorprendido. No esperaba una petición así. Había imaginado reproches, disculpas vacías o intentos de justificar el pasado. Pero esto lo tomó por sorpresa. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?», preguntó finalmente. «Todo», respondió Eduardo. «Quiero que tú lideres el proyecto, que tú seas quien les enseñe lo que significa luchar por un sueño. Nadie mejor que tú para mostrarles que el pasado no define el futuro». El silencio se instaló en la habitación. Tomás desvió la mirada hacia la ventana. El peso de la propuesta lo golpeó con fuerza. Toda su vida había trabajado para demostrar su valía, para alejarse del hombre que ahora le pedía ayuda. ¿Podía realmente aceptar? «No puedo darle una respuesta ahora», dijo finalmente. «Esto es mucho para procesar». Eduardo asintió, con una sonrisa comprensiva. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que esto no es solo un intento de redención. Es mi manera de hacer algo bien, al menos una vez». Tomás asintió y salió de la habitación sin decir más. Necesitaba espacio para pensar. Horas más tarde, Tomás se encontraba en su apartamento. El atardecer teñía la ciudad de tonos dorados. Lucía estaba allí, como siempre, su presencia calmante. «¿Así que quiere que lideres una fundación?», preguntó, sirviendo 2 tazas de café. «Sí», respondió Tomás tomando la suya. «Quiere que ayude a jóvenes a los que el mundo ha ignorado, justo como yo lo fui». Lucía lo miró con una sonrisa leve. «¿Y tú qué quieres? ¿Quieres hacerlo?». Tomás suspiró. «No lo sé. Una parte de mí siente que estaría validando todo lo que hizo, pero otra parte cree que podría hacer algo realmente bueno, algo que valga la pena». Lucía se acercó, colocó una mano sobre la suya. A veces el camino hacia la sanación no es directo. A veces ayudar a otros es la mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos. Tomás la miró.
encontrando en sus ojos una honestidad que le faltaba a su propio reflejo. ¿Crees que debería hacerlo? Creo que deberías hacerlo por ti, no por él. Tomás bebió un sorbo de café y se quedó en silencio. La ciudad continuaba su ritmo frenético, pero por primera vez sintió que tenía una opción, una decisión que realmente importaba. Mañana hablaré con él, dijo al fin, pero con mis condiciones. Lucía sonrió. Así se habla. Al día siguiente, Tomás regresó al hospital. Eduardo lo esperaba, su rostro reflejando tanto esperanza como incertidumbre. He pensado en su propuesta, comenzó Tomás sin rodeos. Acepto, pero con una condición. Esta fundación será construida a mi manera, con mis reglas, y no se tratará de su redención, sino de una verdadera oportunidad para quienes lo necesiten. Eduardo sonrió ampliamente aliviado. Por supuesto, así será. Tomás asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado un propósito más grande que su propio dolor. La fundación no sería solo un edificio o un nombre, sería un símbolo de segundas oportunidades, para todos. Los días siguientes estuvieron llenos de planes, reuniones y decisiones. Tomás Aguilar, Eduardo y Santiago Beltrán trabajaron juntos, enfrentando viejos fantasmas mientras construían algo nuevo. La ceremonia de inauguración se acercaba, marcando un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo donde el orgullo, finalmente, daba paso al propósito. El sol de la mañana bañaba las paredes blancas del edificio recién terminado. El nombre, Fundación Nuevas Oportunidades, brillaba en letras doradas sobre la entrada principal. Tomás observaba el lugar desde la acera opuesta, con las manos en los bolsillos. Le costaba creer que todo aquello fuera real. Cada ladrillo, cada aula equipada, representaba más que un espacio físico. Era un símbolo de superación y redención. Eduardo se acercó, su paso más lento pero firme. El tiempo de recuperación lo había debilitado físicamente, pero la determinación en su mirada lo hacía parecer más fuerte que nunca. «Ha quedado perfecta», dijo Eduardo contemplando la fachada, «pero lo que importa está dentro». Tomás asintió sin apartar la vista del edificio. «Espero que así sea. Espero que quienes vengan aquí encuentren lo que yo nunca tuve, un comienzo limpio, una oportunidad real. Y la tendrán», intervino Santiago acercándose a ellos, «porque tú estarás aquí para guiarlos. Esa es la diferencia». El comentario hizo que Tomás se girara hacia Santiago. Había algo diferente en él también. Tal vez era el modo en que hablaba, con una seguridad nueva, o la forma en que miraba a su padre sin rencor. «¿Seguro que quieres involucrarte?», preguntó Tomás. «Este proyecto no será fácil». Santiago sonrió. «Tú aceptaste con tus condiciones. Esta es la mía, quiero hacerlo. No solo por el proyecto, sino por nosotros, por todo lo que no tuvimos. Si vamos a construir algo nuevo, quiero estar aquí para verlo». Un leve asentimiento de Tomás fue toda la confirmación que Santiago necesitó. El peso del pasado aún estaba allí, pero cada paso juntos lo hacía más llevadero. Los preparativos para la inauguración avanzaban con rapidez. Pronto, jóvenes de diferentes barrios comenzaron a acercarse al edificio. Curiosos, algunos traían consigo historias de lucha, otros buscaban un propósito. Tomás los observaba desde el umbral de la puerta, reconociendo en sus rostros fragmentos de su propio pasado. Lucía apareció a su lado con una carpeta en las manos. «Todo está listo», anunció. «Los invitados llegarán en 1 hora». «¿Los invitados?», preguntó Tomás arqueando una ceja. «Personas de la comunidad, médicos, profesores, todos quieren ver qué has creado». Tomás soltó una risa leve. «¿Creado? No estoy seguro de haber creado algo. Siento que esto nos está creando a nosotros». Lucía le sonrió asintiendo. «Tal vez sea así». La ceremonia de inauguración comenzó puntualmente. Un pequeño escenario se había montado frente al edificio. Eduardo, sentado en primera fila, observaba a Tomás y Santiago subir al estrado. El murmullo de la multitud se desvaneció cuando Tomás tomó el micrófono. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz resonando firme. «Esta fundación representa mucho más que un edificio. Es un espacio para los que, como yo, un día creyeron que no había lugar para ellos en este mundo. Aquí se demostrarán que sí lo hay, que las segundas oportunidades existen y que cada uno de ustedes puede definir su propio futuro». Las palabras sencillas pero poderosas resonaron entre los presentes. Tomás hizo una pausa mirando a Eduardo. «Esto no se trata de redención», continuó. «Se trata de propósito.
Se trata de tomar lo que el pasado intentó arrebatarnos y convertirlo en algo que valga la pena. Esta fundación no es solo un símbolo, es el primer paso hacia algo mucho más grande. Santiago se acercó al micrófono. Hoy juntos damos ese primer paso. No sabemos a dónde nos llevará el camino, pero sabemos que no lo recorreremos solos, porque aquí todos tenemos un lugar, todos tenemos una oportunidad. Los aplausos estallaron cálidos y sinceros. Eduardo se levantó, apoyado en su bastón, y se unió a ellos en el escenario. Tomás lo miró, dudando por un instante, pero finalmente asintió. El pasado aún estaba allí, pero el futuro se construía en ese momento. Hoy empieza un nuevo capítulo para todos nosotros, dijo Eduardo con voz temblorosa pero clara. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de ello. La multitud respondió con más aplausos. Tomás, Santiago y Eduardo se miraron por un momento. No hicieron falta más palabras. El primer paso estaba dado. La brisa de la tarde acariciaba los jardines de la fundación. Tomás Aguilar, rodeado de jóvenes entusiastas, observaba cómo la vida llenaba cada rincón del lugar. Risas, conversaciones animadas y miradas llenas de esperanza reemplazaban al fin los silencios del pasado. Eduardo y Santiago se acercaban, listos para dar el siguiente paso juntos. El pasado había quedado atrás. El futuro, finalmente, les pertenecía. Una plataforma al aire libre se erguía al centro del jardín. Tomás subió lentamente al escenario, seguido de Santiago y Eduardo. Los asistentes se acomodaron frente a ellos, expectantes. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. La luz creaba un resplandor cálido que parecía simbolizar el renacer de todos los presentes. Tomás tomó el micrófono. Respiró hondo, dejando que el murmullo se apagara. Hoy, comenzó su voz resonando clara, celebramos más que la apertura de una fundación. Celebramos el poder de las segundas oportunidades. Este lugar existe para aquellos que alguna vez creyeron que no había un camino para ellos, para quienes pensaron que sus errores o su pasado definían su futuro. Se detuvo, recorriendo la audiencia con la mirada. Vio rostros ansiosos, curiosos y esperanzados. Su mirada se detuvo en Eduardo. Con voz firme continuó. Hace años creí que la vida me había negado toda oportunidad, que el mundo estaba hecho para otros, pero entendí que los caminos difíciles a veces nos llevan a los destinos más significativos. Esta fundación representa ese destino, una oportunidad de demostrar que somos más que nuestro pasado. Los aplausos comenzaron suaves al principio, creciendo a medida que las palabras de Tomás calaban en los presentes. Eduardo se acercó apoyándose en su bastón. Tomás le cedió el micrófono. Por un momento Eduardo dudó. Luego, con una sonrisa sincera, comenzó a hablar. Yo fui un hombre que vivió para el poder y el reconocimiento. Creí que esas eran las únicas cosas que importaban, pero la vida tiene maneras extrañas de enseñarnos lo que realmente importa. Hizo una pausa mirando a Tomás. A veces, los errores más grandes nos muestran las verdades más profundas. Hoy estoy aquí gracias a alguien a quien una vez le fallé, y es gracias a él que puedo estar frente a ustedes. La audiencia se mantuvo en silencio, conmovida. Eduardo continuó. Este lugar es un testimonio de que nunca es tarde para cambiar, para enmendar, para construir algo que trascienda el orgullo y el ego. Esta fundación no es solo un edificio, es un símbolo de propósito, redención y segundas oportunidades. Y hoy tengo el honor de pedir perdón. Se volvió hacia Tomás. Perdón por el dolor que causé, por las oportunidades que negué y por el tiempo perdido. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. Tomás se quedó inmóvil. El peso de las palabras de Eduardo parecía resonar en todo el lugar. Después de un momento que pareció eterno, Tomás dio un paso al frente. Durante mucho tiempo, dijo mirando a Eduardo, pensé que nunca escucharía esas palabras. Creí que el odio y el resentimiento me definirían para siempre. Pero estar aquí, frente a todos ustedes, me ha enseñado algo. El perdón no se trata de olvidar, se trata de liberarse, de aceptar que el pasado no puede ser cambiado, pero el futuro aún está por escribirse. Se acercó lentamente a Eduardo y con un gesto que nadie esperaba, extendió la mano. Eduardo, con lágrimas en los ojos, la tomó. Un aplauso resonó entre la multitud, más fuerte que cualquiera antes. No solo era un gesto de reconciliación, era el cierre de un ciclo de dolor y el comienzo de algo nuevo.
Santiago, emocionado, tomó el micrófono. Este es el verdadero significado de segundas oportunidades, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Hoy damos un paso juntos hacia un futuro donde el orgullo cede su lugar al propósito, donde las heridas se convierten en cicatrices que nos recuerdan lo que hemos superado. La audiencia se levantó, aplaudiendo de pie. Los tres hombres permanecieron juntos observando cómo la fundación cobraba vida a su alrededor. Los jóvenes se mezclaban con médicos, profesores y miembros de la comunidad. El edificio vibraba con promesas de aprendizaje, crecimiento y cambio. Cuando el sol finalmente se ocultó, dejando un cielo estrellado, Tomás, Eduardo y Santiago se retiraron unos pasos del bullicio. Miraron el edificio iluminado, símbolo de un legado nuevo. Hoy cerramos un ciclo, dijo Tomás con una sonrisa tranquila, pero también hemos abierto otro, uno donde nuestras decisiones importan, donde cada paso cuenta. Y donde lo haremos juntos, añadió Santiago mirando a su padre. Eduardo asintió emocionado. Juntos. Las luces de la fundación brillaban en la noche. Las voces de los jóvenes llenaban el aire con sueños y esperanzas. La vida seguía, pero esta vez con un propósito renovado, un legado nuevo, construido no sobre el orgullo o el poder, sino sobre el perdón, la redención y la promesa de un futuro mejor.